Bon día, egunon. Hoy toca decir egunon. Eskerrik asko. Muchas gracias, José Ignacio, por estar aquí. José Ignacio Asensio Bapterra es economista, es máster en gestión de empresas, en Hacienda y Finanzas Públicas, ha sido profesor universitario, ha trabajado en la empresa privada, ha sido también concejal del Ayuntamiento de Tolosa, un municipio de 20.000 habitantes donde vive, la ciudad donde vive. Él es socialista, actualmente secretario general del Partido Socialista de Euskadi, en Guipúzcoa, y desde el año 2015 es diputado foral de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas. Eso quiere decir que es responsable, entre muchas otras cosas imagino, de la gestión de los residuos generados en la región de Guipúzcoa. Estaríamos hablando de 740.000 habitantes, 88 municipios. Él forma parte también del Consejo Asesor del Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la Comisión Ambiental del País Vasco y es miembro del Consorcio de Residuos de Guipúzcoa. Bueno, te agradecemos infinitamente que hayas aceptado la invitación de estar aquí, porque tenerte aquí es un auténtico lujo. Y aquí tienes, José Ignacio, a Corbera. Bueno, han venido compañeros de otros municipios, Vallirana, Cervelló, La Palma, Santa Coloma, algunos están por llegar que se van a unir a nosotros, Hostalets de Pierola, Ripollet, pero fundamentalmente ciudadanos de Corbera, un municipio. Os agradezco mucho también que estéis aquí y hayáis acudido a la cita. Un municipio esencialmente residencial, somos 15.000 habitantes, 6.000 viviendas aproximadamente. Estos son los de Santa Coloma de Cervelló. Estamos hablando de vosotros ahora mismo. Aquí pues unas 6.000 viviendas, 2 núcleos urbanos, ya viste un poco la configuración del municipio, 30 urbanizaciones, una considerable complejidad orográfica y somos un municipio metropolitano donde la mayoría de la población pues trabaja fuera del municipio y en el momento actual el puerta a puerta, el sistema de recogida de basuras puerta a puerta se implantó el 1 de febrero del año pasado, pronto hará un año. En este año pues han emergido una serie de problemas, luego hablaremos de los problemas. Tenemos un contrato de recogida con la concesionaria de 8 años, que es la misma empresa que también se encarga de la limpieza viaria, un coste anual de recogida del puerta a puerta de 1.200.000 euros anuales, 500.000 más de lo que venía costando la recogida de basuras con el sistema de contenedores. Força Corbera PSC, como opción política que aspiramos a gobernar de nuevo en este municipio, debemos proponer una solución a los problemas que se han generado por este sistema de recogida. Queremos ofrecer una alternativa viable que sobre todo signifique la prestación de un buen servicio a la ciudadanía, eficaz, con un coste asumible, con un modelo que contribuya a la sostenibilidad, que nos permita alcanzar la tasa de reciclado más elevada posible, y no solo porque lo diga Europa, sino porque realmente
creemos que por responsabilidad, por ciudadanía, tenemos que contribuir a dejar un mundo, a ser posible, mejor para las generaciones que van a venir. Y como nos planteamos todo esto, dijimos, ¿de dónde podemos aprender? No vayamos a inventar cosas que otros quizá ya han experimentado. Y ha sido por eso que hemos dicho, a ver en qué territorio se ha producido una situación similar que hayan ya avanzado, y de aquí viene que te hayamos invitado a ti. Y yo digo, José Ignacio, del puerta a puerta también se sale. También se sale, también se sale. Muy bien. Listo. Pues, ¿se me oye bien? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Para mí, bueno, quizás te acerques un poquito más. Espera, me pongo más en medio y bueno. Ahora igual mejor, ¿no? Sí. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, y la verdad es que ver esta sala llena, la verdad es que bueno, veo que hay mucho interés. Por mi parte, cuando me llamó Rosa y tuvimos una primera conversación, pues la verdad es que a mí me rememoraba la situación que hemos vivido en Guipúzcoa pues hace 12 años, 8 años, ese intervalo de gobierno de un determinado partido. Luego entraremos si queréis en esos detalles, que bueno, pues impuso un determinado sistema, y verdaderamente pues bueno, pues esa evolución y cómo se sale, como tú bien decías en la pregunta, y qué evolución hemos tenido pues en estos 12 años, como ha sido la implantación en... Perdona, ¿se oye por ahí detrás? ¿No se oye? Muy flojo. Ahora. Espera, igual hacemos una cosa. Ahora seguro que mejor, ¿no? ¿Ahora sí? Vale. No, decía que, bueno, esta evolución que hemos tenido en el territorio de Guipúzcoa en los últimos 12 años, desde las implantaciones de los sistemas de puerta a puerta, bueno, ya veréis la incidencia que llegó a tener y la incidencia que tiene en estos momentos, y qué efectos ha tenido pues, en la recogida selectiva de los residuos, y bueno, pues qué resultados se obtienen. Yo lo que voy a hacer hoy es compartir la experiencia con vosotros. Voy a procurar no pasarme de 10-15 minutos. Si veis que me extiendo, me paráis, porque lo más importante es que tengáis inquietudes, responder a vuestras inquietudes, y en la medida de lo posible pues compartir esta experiencia con todos vosotros, ¿no? Pero que los que estáis viviendo hoy, cuando me llamaste tú, Rosa, a mí me recordaba lo que vivíamos hace 12 años en Guipúzcoa, ¿de acuerdo? Por eso ya hay un recorrido y una trayectoria que hoy nos pondré en datos, nos ponen en datos. Nosotros, ¿dónde estábamos allá por el...? Bueno, no me he rememorado tanto, porque nosotros, yo como diputado de Medio Ambiente, entro en la Diputación Foral de Guipúzcoa y con la responsabilidad de resolver el problema de los residuos, y ahora explicaré someramente en qué situación estábamos. Yo entro en junio del 2015. Desde junio del 2015 hasta hoy soy el diputado de Medio Ambiente, también soy el presidente del Consorcio de Residuos de Guipúzcoa, donde están, como tú bien decías, los 88 municipios, y damos servicio, en este caso, de tratamiento de residuos a todos los municipios. Como pasa en Cataluña, como pasa en todos los sitios, el sistema de recogida básicamente es responsabilidad de los municipios, aunque nosotros eso lo tenemos en términos generales mancomunado. Luego entraremos si quieres en detalle. En esta primera intervención no voy a entrar en demasiados detalles, lo voy a medir eso. Nosotros teníamos un enorme problema, que no solamente era la implantación, que se estaba implantando el sistema del puerta a puerta, como luego veréis, prácticamente en el 20% del territorio, 20% de la población, sino que encima no teníamos cómo tratar los residuos en el territorio. Se nos habían colmatado los vertederos y no teníamos sistemas alternativos de tratamiento de residuos. Esa era la situación. Si me permitís, era caótica la situación. Una implantación de un sistema no aceptado por la ciudadanía, con una contestación social muy alta, y al mismo tiempo sin posibilidad de tratamiento. Por eso en el mapa, que no me voy a extender mucho porque no es nuestro caso, nosotros teníamos que mandar los residuos ya no solamente a los territorios vecinos como Navarra o el sur de Francia, sino incluso Cantabria, porque ni siquiera Vizcaya era capaz de darnos servicio a tratamiento. No me voy a extender mucho en esto, luego si queréis volvemos. Lo que hemos hecho en este periodo es, bueno, pues dotarnos de infraestructuras para el tratamiento, de forma que la basura no viaje, ya no solo dentro del territorio, sino que tampoco tengamos que exportar los residuos, porque lo más contaminante y lo más caro de un sistema de residuos, no tengáis ninguna duda, es el transporte. Lo más contaminante y lo más caro.
Tampoco me voy a entretener mucho en este tema en esta primera intervención, luego si tenéis interés, pero nosotros en estos momentos, para que os hagáis una idea, en este periodo 2015-2020, nos hemos dotado de infraestructuras. En estos momentos no necesitamos de ningún vertedero para tratar residuo doméstico, o sea, somos valorizamos todo materialmente o energéticamente, lo que algunos llaman incineradora pura y dura, pero aquí estamos hablando de valorización energética de verdad. Luego si queréis entramos también en esos detalles, pero básicamente lo que hemos hecho es dotarnos de infraestructuras para que no tengan que viajar los residuos. Además lo tenemos muy cerca de San Sebastián, donde el 60% de la población, ¿no? Pues vive en esa zona y tenemos las infraestructuras muy cerca. ¿Qué resultados hemos obtenido en el periodo 2015-2021? Pues hemos obtenido unos resultados donde el reciclaje ha crecido en un 31%, donde la recogida selectiva ha crecido un 22%, que es lo que hacemos los ciudadanos en nuestras casas, recogida selectiva, donde la recogida del orgánico ha subido un 71% y la recogida de envases ha crecido un 49%. ¿Y esto cómo se ha conseguido? Implantando el PAP, prota a prota o eliminándolo. Pues vamos a los datos. En el 2015 teníamos 25 municipios que tenían implantado el sistema de puerta a puerta, 131.000 habitantes. Estamos hablando de una población, como bien decía Rosa, de en torno a 740.000 habitantes, que somos en Guipúzcoa. O sea, un 18% de la población tenía un sistema de puerta a puerta. Y veis el resultado, estamos en un 42% de reciclaje, 49% de recogida selectiva, 29% de orgánico y 51% de envases. Esos eran los porcentajes. ¿Qué ha sucedido 6 años después? Que el puerta a puerta ha ido desapareciendo de las poblaciones guipuzcoanas, porque aquí en el 2015 había muchísima contestación social y hoy es el día que solamente lo tienen 10 municipios, 56.000 habitantes y no llega al 7% de la población. ¿Qué nos decían los defensores del puerta a puerta con un sistema o con un sistema alternativo como ese de contenedores? ¿Qué iba a suceder? Que iba a suceder que nuestros porcentajes de recogida selectiva se iban a caer, que iba a ser un desastre y que nuestra responsabilidad medioambiental era mucho menor y que esto lo que iba a suponer era un deterioro absoluto del sistema de recogida de residuos. Pues muy al contrario ha sucedido lo contrario. Ha sucedido, como veis ahí, que la recogida selectiva ha crecido un 22%, que en el orgánico estamos en el 50% y que la recogida de envases, por ejemplo, era el 77%. ¿Vale? Porque normalmente lo que son la fracción del vidrio, las fracciones del papel y cartón, pues han funcionado siempre con unos porcentajes muy altos y aquí seguramente también los tenéis muy altos. Pero la forma de mejorar la recogida selectiva del orgánico o de los envases no ha sido precisamente un sistema de imposición ilimitativo como es el puerta a puerta, sino un sistema mucho más cómodo, mucho más amable, mucho más aceptado por la población, como es un sistema de contenedores. Es verdad que los debates en estos temas ayudan a tomar conciencia, hay que hacer políticas de concienciación con la ciudadanía, pero hay que hacerlo con la ciudadanía, no en contra de la ciudadanía y no con sistemas de imposición. Cuando tú haces un sistema que se entiende por la población, cuando lo haces verdaderamente explicando, haciendo las islas de contenedores adecuadas, se consiguen estos resultados. Y esto no es literatura, esto es lo que ha sucedido entre el 2015 y el 2016. Nosotros, lo digo abiertamente aquí, en el 2015, cuando empezamos a cambiar los sistemas de recogida, ¿pensábamos obtener estos resultados? Pues a ciencia cierta no, pero teníamos una cosa muy clara, que nosotros sí confiábamos en la población, nosotros sí confiamos en la conciencia de los ciudadanos, nosotros sí trabajamos junto con los ciudadanos y no contra los ciudadanos. Nosotros sí pensamos que los ciudadanos tienen conciencia y saben hacerlo bien. Por tanto, el sistema del puerta a puerta lo que demostraba es, y aquí me imagino que pasa algo parecido, que os limitan los días que podéis sacar el orgánico en la calle o la basura, lo tenéis que hacer en determinados días o en determinadas horas, ¿no? Con muchísimas limitaciones, un sistema mucho más caro, seguro que la limpieza de las calles, los conozco, pero, se resiente, seguro que las papeleras, ha habido poblaciones que tenían el puerta a puerta que incluso eliminaron las papeleras porque se colmataban para el mediodía. No sé si aquí sucede, pero esas cosas suceden. Hoy es el día que eliminándose el puerta a puerta, ya veis, hemos pasado de 25 municipios a 10, de 130.000 habitantes a 56.000,
y los resultados son inmejorables. Siempre se puede mejorar, pero en tan poco espacio de tiempo, ni siquiera previamente se obtuvieron resultados buenos en Guipúzcoa. No eran malos, pero no eran excelentes. De hecho, la recogida selectiva del orgánico y de los envases estaba absolutamente estancado. Estaba en ese 29% y ese 51%. ¿De acuerdo? Luego me entretengo lo que queráis, ¿eh? Bueno, aquí tengo la lista de poblaciones, por si alguno tiene verdadero interés en cuáles estaban, ya veis ahí, los datos. Va a quedar a vuestra disposición toda esta documentación y se puede ampliar lo que queráis, pero este es el dato fundamental para mí. Esta evolución que hemos tenido, y esto es es lo que ha sucedido en los últimos 6-7 años en Guipúzcoa. Esto ha supuesto, ahora iré más rápido si te parece y luego si no me paro, esto ha supuesto que, como bien decía Rosa, claro, tenemos normativas europeas, estatales y autonómicas, y no solamente por eso hay que cumplirlas, porque lo que hay detrás de esto es un fundamento importante, es un fundamento que tenemos que ser responsables, evidentemente, y tenemos que hacer una labor de gestión medioambiental adecuada, pero verdaderamente lo que se consigue es obtener, nosotros con un sistema de contenedores, se consiguen tener todas las obligaciones legales y todos los objetivos que nos hemos marcado. De hecho, bueno, aquí podemos hablar de Europa, pero bueno, la última ley que se ha aprobado en este ámbito es la ley estatal, la ley española de gestión de residuos y suelos contaminados, que muchos de los municipios estáis obligados a cumplir, o estamos obligados a cumplir, y de hecho con un sistema como el que hemos establecido en Guipúzcoa en estos momentos estamos cumpliendo todos los parámetros. Sabéis que ha habido una polémica enorme, los que sois alcaldes lo sabéis, y concejales, donde bueno, parecía que era una ley de imposible cumplimiento, y de hecho pues, los partidos de derechas, incluso algunos de izquierdas, se cuestionaba que se pudiera cumplir. Bueno, pues lo que demostramos con una buena concienciación ciudadana y con una buena gestión de infraestructuras, pues que se puede estar cumpliendo. Nosotros en este momento ya cumplimos los objetivos al año 2025. Estos son los datos que tenemos en el territorio. Como veis, no sé si se ve bien de ahí, sí, ¿no? Como veis, ya estamos en el 50% de los residuos. Estos son datos del 21, en el 22 ya lo hemos superado. Estamos en una recuperación de los envases por encima del 60%, y bueno, lo que son vidrio, cartón, etcétera, pues ya estamos en el 77-80%. Ya es muy difícil superar esos porcentajes del 80%. Esto es como lo comentaba ayer con alguien, esto es como la ley de Pareto. Siempre tenemos un 20% que ya es bastante inasumible. No pasa en ninguna parte del mundo. O sea, tú puedes coger el país que más os guste, da igual Noruega, Alemania, etcétera, cogéis los modelos de gestión de residuos y los más avanzados y ya es muy difícil obtener mejores resultados. Hay que intentar mejorarlos, pero bueno, tened en cuenta que estos son los resultados y los porcentajes que hay que conseguir. Un tema importante. Una cosa es que tengamos obligaciones legales, que tengamos evidentemente una responsabilidad de una buena gestión medioambiental, pero ¿para qué tenemos que hacer una recogida selectiva? ¿Para qué? ¿Solamente por esa razón? ¿O porque detrás de esto lo que tenemos es una cantidad de residuos que se convierten? Tenemos dos alternativas, que se nos convierta en basura y no sirva para nada, o lo intentemos convertir en recursos, ¿no? Esto que últimamente está bastante de moda y muchos de vosotros que habéis habituados pues al impulso de la economía circular, de la descarbonización de la economía, etcétera, pues de eso tenemos que trabajar muchísimo. Y lo que hemos conseguido, no solamente con la recogida selectiva, que es la base fundamental, lo que sí hemos conseguido teniendo infraestructuras de tratamiento, que en estos momentos, en un territorio como Guipúzcoa, estemos valorando materialmente. La valorización material sería el equivalente al reciclaje. Digo, para los que no estéis habituados un poco con este lenguaje, no me quiero poner muy técnico, luego si no me preguntáis, estamos consiguiendo recuperar 388.000 toneladas precisamente como recursos. Es una barbaridad de material, pero lo que tenemos que conseguir es que todas esas toneladas acaben siendo recursos para la industria. Es decir, si recuperamos envases y plásticos, que esos acaben siendo materia prima para hacer nuevos plásticos. Si recuperamos el PET, que acabe siendo materia textil para hacer nuevas prendas de alto rendimiento, etcétera, etcétera, ¿no? De eso se trata. No voy a entrar en detalle, luego si tenéis interés, que lo comentamos.
Y en última instancia, lo que hemos conseguido, y aquí tampoco voy a hablar demasiado, salvo que tengáis interés, nosotros ya no utilizamos vertedero para el tratamiento de residuos domésticos, sino que primero intentamos recuperar materialmente todo lo que podamos, y lo que no se puede recuperar, siempre quedará una fracción, lo recuperamos o lo valorizamos energéticamente. ¿Qué hemos conseguido con todo el sistema? Pues evitar también un montón de toneladas de emisiones de CO2. Aproximadamente en lo que va de funcionamiento todas las infraestructuras y con esta buena recogida selectiva, porque lo que se recoge selectivamente, evidentemente, tiene una canalización de utilización. Eso tiene uso. Lo que no, pues lo que intentamos es valorizarlo, y lo que hacemos es conseguir y evitar 148.000 toneladas de CO2. Esos son datos que se están consiguiendo en estos momentos. No voy a entretener mucho, pues bueno, vamos haciendo una gestión medioambiental importante, porque sabéis que cuando ya queda, cuando ya todo se ha recuperado, todo lo que se podía recuperar se ha recuperado, te quedan dos alternativas de tratamiento. Lo llevas al vertedero. Alguien me hablaba que tenéis un vertedero de 1 millón de toneladas anuales, si no me equivoco, de capacidad, ¿no? No sé quién me lo ha comentado. De Hostalets. Pues bueno, como alternativa al vertedero, evidentemente la valorización material a través de las TMBs, no me voy a poner a explicarlo demasiado, y en última instancia valorización energética, porque te vas a evitar un montón de emisiones y al mismo tiempo vas a hacer una gestión medioambiental muchísimo mejor, porque lo que te genera un vertedero básicamente son emisiones de metano, que es 20 veces más contaminante que el CO2. Como me imagino que muchos de vosotros lo sabéis, no me entretengo, pero bueno, hemos hecho toda una gestión a ese nivel. Tampoco me voy a entretener mucho en esto, pero también sabéis que en periodos como la pandemia, claro, aquí el puerta a puerta os lo han puesto en este periodo, pero imaginaros en un periodo de pandemia, en un sistema de puerta a puerta, cuando tienes que tratar adecuadamente aquellos residuos donde en casi todas las familias había alguien que tenía la enfermedad, o había muchos que tenían la enfermedad, pues evidentemente había que hacer un tratamiento muy específico de esos residuos. Pues a nosotros, en ese periodo, por ejemplo, al haber tenido las infraestructuras lanzadas y tener un sistema de contenedores donde, bueno, pues tengas un sistema de aplicación de doble bolsa, etcétera, etcétera, para tratar adecuadamente y de forma, por lo menos, que esos residuos sanitarios o de enfermos, pues sean tratados adecuadamente, era importante. Pero el PAP es muy complicado, porque hay mucha manipulación manual, entre otras razones. Hubiera sido poner. No voy a entretener tampoco con esto. Y luego, el hacer una buena recogida selectiva, la finalidad, como decía antes, es precisamente tener esos recursos y que genere economía. En el territorio de Guipúzcoa, solamente daré este dato, en estos momentos todo lo que tiene que ver con la economía circular, que es la reutilización y el reciclaje, emplea a 6.500 personas. Hablo de industria, no estoy hablando de sistemas de recogida, hablo de industria, de aplicación del residuo como recurso y de establecer nuevos productos que salen al mercado y que se genera nueva industria. Estamos hablando de aproximadamente el 6% del PIB, más de 1.425 millones de facturación y un impacto directo en lo que es la economía guipuzcoana de más de 650 millones. Se genera economía y se genera empleo cuando se hace una buena relación y un buen trabajo en este ámbito, ¿no? Cuando todo termina en el vertedero, verdaderamente se genera poco, se hace mantenimiento del vertedero, pero poco más, no se genera empleo. Estamos haciendo experiencias del polo, o sea, un piloto con el hidrógeno verde, vamos a hacer un polo de innovación del plástico, precisamente la recuperación de los materiales, etc. No me voy a entretener, si tenéis interés, sigo con el tema. Y casi lo voy a dejar aquí, Rosa, si te parece. Igual me he extendido más de la cuenta, pero lo que sí quiero es que ahora... luego pasamos al debate y ahora quisiera, si puede ser, que nos expliques un poco mejor o más detenidamente la gestión de la recogida. Es decir, has hablado de que hay municipios que tienen contrato, tienen concesionaria, lo organizan municipio a municipio, pero también hay mancomunidades que organizan diversos municipios la recogida conjunta. Si puedes explicar un poco el funcionamiento. Sí, bueno, en Guipúzcoa tenemos un sistema en el que los municipios, somos 88 municipios en el territorio. De los 88, no se oye. De los 88 municipios están constituidos en distintas mancomunidades
El total de mancomunidades son 8 mancomunidades, ¿no? 8 mancomunidades que junto con la Diputación Foral de Guipúzcoa, que es la responsable de las normativas y de la planificación, lo que se hace es constituir el consorcio de residuos. Cada mancomunidad en torno, da servicio de recogida a todas las poblaciones que participan en la misma y se hace de forma, como tú dices, como su propio nombre indica, mancomunada, porque en este caso evidentemente hay economías de escala. Es decir, en vez de sacar una concesión cada población, no sé, bueno, aquí en el entorno creo que hay muchas poblaciones que estén relativamente cerca. En vez de sacar cada población, ¿no? Si Corbera saca para sus 15.000 habitantes una concesión y no lo mancomuna con los vecinos de al lado, pues seguramente tiene un coste bastante más alto que si lo mancomuna y lo hace de forma organizada, ¿eh? Y en ese sentido, pues en el territorio sí que casi todos los sistemas de recogida están establecidos y se encuentran concesiones. Y luego también es verdad que si uno tiene sistemas de contenedores y el vecino de al lado tiene un sistema de puerta a puerta, pues eso complica muchísimo que se mancomunen los servicios. Eso también es verdad, ¿eh? Por lo tanto, los sistemas, yo apostaría, es lo que tenemos en el territorio, yo apostaría por sistemas unificados, que sean semejantes, no tiene por qué ser exactamente iguales, pero que sean semejantes y al mismo tiempo hay unas economías de escala importantes, porque luego lo que hay que hacer es, como siempre, una cosa es la recogida, pero luego tienes que hacer el siguiente paso, que es el tratamiento, y del tratamiento tienes que canalizarlo a lo que es la industria. Por tanto, todo tiene que estar perfectamente articulado. En ese sentido, no sé si era la pregunta, sí. Si no entramos en más detalles. ¿Y a ti por qué te parece que la gestión de los residuos, que debiera ser un tema de gestión pura, práctico, técnico, de eficacia, de dar un servicio eficiente, eficaz por parte de la administración, por qué se está convirtiendo en una cuestión ideológica, dogmática, que nos estamos peleando políticamente y entre los ciudadanos también, ¿no? ¿Qué nos está pasando con las basuras? Bien, te voy a volver al principio al inicio, ¿no? de la conversación de hoy. Yo os decía que esta experiencia me recordaba lo que sucedía en Guipúzcoa hace 12 años, ¿no? Ese periodo de hace 12 hasta hace 8 años, el periodo de que H. Bildu gobernaba muchísimos municipios y gobernaba en la Diputación Foral de Guipúzcoa, ¿no? Este tránsito que veis aquí en pantalla, si hubiera seguido, seguramente, pues con ese modelo, pues sí, bueno, hubiera ido creciendo. Pero al demostrar, como veis aquí en los datos, de que, bueno, pues como tú bien decías, del puerta a puerta se sale, y demostrando que los datos no están condicionados por el sistema de recogida, es decir, tú puedes eliminar el puerta a puerta y que los resultados mejoren sustancialmente, que es lo que hemos demostrado. Hoy es el día que ni siquiera estos partidos radicalizados, dogmáticos con la gestión de residuos lo están planteando. En estos momentos no hay ni una sola población en Guipúzcoa que esté pensando en implantar el puerta a puerta, ni una. Y en las que está implantada hay contestación social, en las otras no hay contestación social. Esto es un hecho objetivo. Es un hecho objetivo, ¿eh? Por lo tanto, claro que se sale, y hay que salir no solamente porque hay una contestación social y porque la ciudadanía no lo acepta. Aquí estáis viendo, muchos de vosotros seguramente, los que tenéis sistema de puerta a puerta, acabáis llevando la basura al pueblo de al lado y acaba desapareciendo la basura de los pueblos que tienen implantado el puerta a puerta. Claro, desaparecer, cambia de lugar. Y si va al vecino de al lado, o al pueblo de al lado, pues dentro de lo malo estará controlada la basura. La verdad es que genera un perjuicio al pueblo de al lado, pero ¿qué pasa con la basura dispersa que desaparece y no aparece en ningún sitio? Pues evidentemente estamos contaminando el medio ambiente, ¿eh? Aparte es un sistema más caro, un sistema incómodo y un sistema no aceptado por la población. Como decía antes, se pueden establecer sistemas de aceptación ciudadana. Evidentemente hay que hacerlo con el ciudadano, hay que trabajar con el ciudadano, y hay que entender que el ciudadano ya sabe que el ciudadano en términos generales es un señor responsable, una señora responsable, ¿eh? No hay que tratar a la ciudadanía como si fueran supuestos delincuentes, hay que tratarles con respeto. Evidentemente hay que establecer sistemas, hay que concienciar a la ciudadanía, hay que enseñarles por qué hacemos la recogida selectiva, que eso tiene pues bueno, unas consecuencias muy positivas, no solamente desde el punto de vista medioambiental, sino también desde el punto de vista económico y social, porque genera empleo.
Y eso es lo que tenemos que trabajar desde las instituciones públicas. Eso es lo que nos hemos dedicado algunos durante los últimos 8 años, ¿vale? Por tanto, termino, perdón que me extienda un poquito. Pero lo más importante, si alguien nos dice, mira, ha habido experiencias, yo establezco un poco los periodos, y en estos momentos, como poblaciones como, territorios como Guipúzcoa, que parecíamos que éramos la punta delante de puerta a puerta, en estos momentos no hay una sola población, no hay ningún solo partido político que esté planteando en un municipio que no tenga puerta a puerta que lo va a establecer, ni uno solo. No sé si con eso contesto, a los que estéis más en política seguramente me entendéis perfectamente lo que quiero decir, y los demás por supuesto me habéis entendido, pero no hay ese planteamiento desaparecido del panorama político, afortunadamente para los guipuzcoanos. Y el proceso de sustitución, es decir, la vuelta al contenedor, ¿cómo ha sido la experiencia? Es decir, ¿cuánto tiempo se necesita? ¿Qué pasa con los ciudadanos? ¿Cómo se acostumbra o se reacostumbra la población al sistema? ¿Cómo ha funcionado y cómo ha sido la experiencia? Bueno, aquí digamos que la vuelta atrás, por decirlo de alguna manera, o el sustituir el puerta a puerta por el sistema de contenedores, la verdad es que en términos generales se ha hecho bastante rápido y se ha hecho durante las legislaturas, ¿no? Básicamente se hizo la legislatura del 2015 al 2019. Pues, por término medio yo te diría que más de un año y medio no han tardado. Es verdad que acabas implantando, se puede hacer paseadamente, ¿no? Acabas poniendo un sistema de recogida de envases, que es una de las fundamentales, y sobre todo lo que hay que trabajar intensamente es la recogida selectiva del orgánico. El orgánico es la fracción de residuo más, es aproximadamente el 50% de los residuos que generamos los ciudadanos, son 450-500 kilos año, y la mitad son orgánico. El orgánico es, verdaderamente, si me permitís la expresión, es lo que ensucia el resto de las fracciones. Si tú haces una buena recogida selectiva del orgánico, van a mejorar todas las fracciones de recogida selectiva. La experiencia nos lo dice así. Esto ya no es tanto ciencia, sino es estadística, ¿no? Pero verdaderamente, si tú haces una buena recogida del orgánico, se puede hacer con un quinto contenedor marrón, que le llamamos allí, me imagino que aquí será parecido, o será con las mismas. A veces cambian los colores de una zona a otra y por tanto, si no se me entiende, me decís. Pero el quinto contenedor, el contenedor del orgánico, es suficiente haciendo una buena distribución en la población, teniéndolo cerca y sin poner limitaciones, evidentemente, a que tengas que bajarlo 3 veces por semana, que se puede hacer todos los días, pues evidentemente mejora sustancialmente la recogida. Pero lo haces cómodo. Y luego es verdad que cuando alguien ha sufrido, me permití verlo así, un sistema de puerta a puerta y le pones un sistema de contenedores, la gente suele ser bastante agradecida. La gente es responsable, tiene conciencia. Los ciudadanos somos gente normal, con conciencia, que lo hacemos bien, que somos responsables. Y cuando tú vuelves del puerta a puerta al contenedor, ya te digo yo que es muy bien aceptado por el 80-90% de la población. Por tanto, el éxito está garantizado casi con toda seguridad. Nosotros no tenemos ninguna experiencia negativa en ese ámbito. Por tanto, bueno, que la ciudadanía separe lo orgánico y incrementar la concienciación en esto a base de campañas. ¿Las campañas tú crees que sirven para algo? ¿Las campañas realmente sensibilizan a quien ya está sensibilizado y los incívicos que decimos continúan? ¿O tú crees que hay que emplear recursos en campañas? ¿Cómo ves eso? Sí, yo creo que las campañas siempre ayudan, ¿no? El hacer un recordatorio al ciudadano y también explicar qué materiales tiene que ir en cada contenedor, pues no está de más. Nosotros lo hacemos permanentemente. Es verdad que con el tiempo pues, quizás pueda perder cierto rendimiento, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero hacer campañas de recordatorio son fundamentales. Evidentemente, cuando haces un cambio de sistema sí lo tienes que hacer, precisamente, pero lo tienes que hacer nada más de forma pues una conciencia activa, ¿no? con la ciudadanía, de la mano, con ejemplos muy prácticos, pero tampoco hay que complicarse mucho la vida. Las campañas están todas inventadas, Entonces, bueno, lo que hay que hacer es de forma amable y siendo efectivamente muy prácticos en el tema, pero yo sí creo que ayuda bastante. Porque a mí me parece muy interesante
que la gente vea que reciclar sirve para algo, que no es en balde. Aparte de que no es verdad en términos generales y normalmente que luego se mezcle todo, pero sí que tendría que ver la ciudadanía con el plástico, qué es lo que se hace, con el papel cartón, a dónde va a parar, para qué sirve, porque si no hay una cierta sensación de inutilidad en eso, yo creo que eso serviría también para concienciar mucho más de que lo que haces tú en tu casa sirve realmente para algo práctico. Sin duda, ¿no? Lo comentábamos ayer en la conversación que tuvimos y también antes lo he hecho de pasada, pero esto sí conviene extenderse un poco, ¿no? Y tú tienes toda la razón. Es lo que decíamos antes, ¿para qué te recoges selectivamente? Si no veo el ejemplo y además si alguien piensa que todo se mezcla, es falso que todo se mezcla, todo lo contrario, cada uno tiene su canal, ¿no? El papel y cartón tiene su canal. Sí, no sé si me oís bien o no, es que veo a veces unas caras que como si no se me... Igual la Malena, es que veo que hace ruidos y es lástima. Es que no sé si acercarme más o menos, si no hablo más alto, ¿eh? Sí, ¿ahora mejor? Sí. Vale. Bueno. Ahora vas a tener que repetir. Tengo que repetirlo todo. Bueno. Bueno, te preguntáis lo que queráis, que tenemos todo el tiempo del mundo. No, lo que decía Rosa tiene toda la razón, ¿no? Y nosotros tenemos una verdadera obsesión también en explicar por qué hacemos cada fracción, el papel y cartón tiene su canal. Por poner un ejemplo, nosotros en Guipúzcoa tenemos 10 papeleras en funcionamiento, salvo una que sigue haciendo pasta. Aquí las papeleras las conocéis, porque también ya tenéis unas cuantas. Las otras 9 utilizan exclusivamente papel reciclado, contenedor azul. ¿Eso qué significa? Significa que ya no estamos talando una cantidad de árboles, que lo que estamos haciendo es utilizando materia prima precisamente porque los ciudadanos recogemos selectivamente y depositamos en ese contenedor. Lo mismo pasa con el tema de envases. Con el tema de envases sabéis que, claro, en el contenedor amarillo metemos desde latas de aluminio hasta botellas de PET. ¿Qué sucede? Evidentemente el aluminio tiene un valor en sí mismo, pero por ejemplo el PET se está utilizando en empresas de la industria textil para hacer materiales de altas prestaciones. Voy a decir la marca, creo que aquí lo puedo decir. Pues una marca como Ternua, que es una industria potente del territorio de Guipúzcoa, pues está haciendo materiales 100% reciclados y la materia prima es PET reciclado, por poner un ejemplo, que puede ser, incluso llega al 100%, el 80% y tal del material que utiliza para determinadas prendas. No todas las prendas son así, pero tiene esa canalización. Y así podríamos seguir con un sinfín de, no sé, pues el aceite que se recoge selectivamente se convierta en biodiesel o en biocombustible, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que tenemos que hacer es hacer una buena canalización de esa recogida selectiva que acabe la industria correspondiente y evidentemente se acabe valorizando. Por eso tiene que haber una valorización material, que verdaderamente es el reciclaje de verdad que se hace con todo esto que hacemos los ciudadanos en nuestras casas. Y tienes toda la razón, ¿no? Nosotros cuando hacemos la Semana Europea de los Residuos, que me imagino que aquí también lo hacéis, que va a ser la tercera semana de noviembre, nosotros tenemos un verdadero empeño precisamente en enseñar, explicar y hacer las exposiciones correspondientes de producto terminado precisamente, y explicar cómo es todo el proceso de recogida selectiva que termina siendo un producto final de uso de la ciudadanía, ¿no? Y eso es verdaderamente hablar de economía circular, y eso es verdaderamente descarbonizar la economía. Por mi parte, la pregunta última, si el 28 de mayo te eligen alcalde de Corbena, ¿tú qué harías con el puerta a puerta? Pues precisamente vista la experiencia, y además si fuera yo, pero bueno, como lo serás tú, Rosa, estoy seguro que sin aspavientos, no hay que... Pero no hay que sacralizar nada y no hay que demonizar nada. Estamos hablando de gestión de residuos. Yo solía decir hace ya 8 años, cuando me tocó hacer campaña con estos temas, y ¿verdad? Yo era concejal cuando se fueron implantando este tipo de cosas, con una contestación social enorme,
Pero ¿cómo se puede hacer de una gestión de residuos categoría política y poner como tema básico de discusión municipal o territorial, como fue en nuestro caso, ¿no? Cuando yo creo que está todo inventado. Y como está todo inventado, lo que hay que fijarse en aquellas poblaciones o aquellos territorios que mejor lo hacen y que tienen los mejores resultados. Es lo que hicimos nosotros. Y fuimos a buscar sociedades que se pareciesen a la nuestra, ¿no? En Guipúzcoa, ¿qué le pasaba? Dice, seguramente Cataluña y en este territorio, pues con sus particularidades, evidentemente, pues será parecido. Nosotros fuimos a buscar territorios, pues, oye, que tuvieran un 30 o 35% de producto industrial, el PIB industrial, que tuviera una configuración urbana y territorial parecida a la nuestra, etcétera, etcétera. Pues no sé, zonas de Alemania y tal. ¿Y cómo estaban gestionando este tema y cómo lo estaban llevando? Pues precisamente tenían unos datos muy semejantes a los que tenemos ahora nosotros. Haciendo lo mismo hemos conseguido resultados parecidos. Pues fíjate, no hemos inventado la rueda, y esto lo digo con total y absoluta tranquilidad, es que es así. Nosotros cuando nos fijamos, cuando visitábamos Colonia, o visitábamos Múnich, o visitábamos Viena, y veíamos un poquito lo que hacían, y cómo lo estaban desarrollando, y dónde tenían sus infraestructuras, y cómo eran sus sistemas de recogida, pues decimos, oye, pues vamos a intentar esto mismo nosotros. Los resultados han sido muy parecidos. Si tú coges ahora los números de Guipúzcoa y los comparas con algún territorio de los que he citado, veréis que mucha diferencia no hay. No habrá más de 3-4 puntos en cada una de las fracciones. Pues eso es lo que hay que hacer. Por eso te quiero decir que con total y absoluta naturalidad, explicando las cosas como son, y que esto no es ciencia, o sí lo es, pero que lo entendemos todos, porque claro, sistemas que son rígidos, que te imponen, que te limitan tu vida cotidiana, eso los ciudadanos no lo entienden, no lo entendemos. Pero ¿por qué nos vamos a meter a la cocina de la gente? ¿Qué necesidad hay? No te metes. O sea, evidentemente, toma conciencia y evidentemente haz sistemas que obtengan unos resultados y unos objetivos. Y además, como tú bien decías, me ha dejado un poco, me llama mucho la atención el presupuesto que has comentado. Creo que has dicho que son 500.000 más, o sea, es un 40% aproximadamente más de presupuesto para para recogida de residuos. Me parece una auténtica barbaridad. Eso, mira, ese dato sí que no lo tenía. Pero si eso es así, que no es así, evidentemente, porque tú lo has comprobado, sí, además, verdaderamente pues no tiene ningún sentido. Además, partiendo, por ejemplo, del año 2018, en que ya estábamos en el 54,61% de reciclaje, es decir, que no era un municipio con unos resultados muy malos en que se tuviese que tomar medidas urgentes porque realmente íbamos muy mal. Es decir, Europa marca para el 2025 el 55% de reciclaje y en el 2018 estábamos en Corbera en el 54,61%. Luego esto fue descendiendo porque evidentemente los sistemas hay que ir cuidando, hay que ir mejorando. La cuestión y una de las preocupaciones, y con eso acabo, es que de las 10.000 toneladas de residuos globales al año que se recogían en Corbera, en este momento, en el medio año, con los resultados que hemos obtenido en el medio año, estaríamos recogiendo 4.000 toneladas menos. Es decir, un 40%. ¿Vale? Esto significa que el 40% de los residuos que generamos en Corbera van a parar a otros municipios. O al medio, lo que es peor, al medio natural. Quiere decir que de las 6.000 viviendas que tenemos en Corbera, hay 2.400 familias, 2.400 viviendas que no utilizan el puerta a puerta, se van a otros municipios o se van fuera. Esto, como gestores municipales, yo creo que debe preocupar. La recogida de inorgánica ha quedado reducida al 25%. Claro, los resultados que se dan en función a lo que se recoge, pero claro, tenemos 2.000 toneladas menos al año, entonces claro, el porcentaje sube porque la cantidad total es menos, pero no es verdad. Todo lo que se ha dejado de recoger no es orgánica además, porque la cifra total ha bajado. Y
Ya es una cuestión también de solidaridad vecinal. Yo por eso también me interesa el tema de cómo mancomunar servicios, porque lo que no puede ser es que a nivel municipal también actuemos individualmente perjudicando a los vecinos de al lado y ocasionando problemas ciudadanos, porque ahora ya hay enfrentamientos entre vecinos, yo qué sé, de la organización del safari, que cuando ven llegar a los vecinos de Corbera a tirar la basura ya se enfrentan. Hombre, estamos llegando a unos límites por un tema que realmente podría resolverse, debería resolver de otra forma. Pero y ahora, si te parece, ya abrimos el coloquio. Yo supongo que habrá aquí personas interesadas en preguntarte directamente y tenemos pues por delante todo el tiempo que necesitéis. Si os parece, pasamos el micro, recogemos 4 o 5 preguntas y vamos haciendo por bloques, que quizás será un poco más ágil. Si queréis. Gracias. Sí, si no me levantéis la mano, si no se oye. Ahí está. Tú me vas diciendo. Jesús, ¿no? Jesús, luego Pedro. Sí, gracias. Bueno, en gran parte has contestado un poquito la pregunta que yo inicialmente iba a desarrollar. Los números que nos planteas y los datos son apabullantes. En base a esto, lo que no entiendo es por qué no se realiza ya por ley este servicio de recogida que estáis desarrollando vosotros, fundamentalmente. Yo, las cifras que nosotros tenemos aquí en este municipio, evidentemente no me las creo. Yo creo que aquí lo que se ha apostado es por todo menos por reciclar, en base a la historia que estamos viviendo desde febrero, ¿no? Es decir, estamos complicando, como bien decías, la vida a ciudadanos, la vida incluso al propio ciudadano residente en este municipio, que estamos condicionados a horas determinadas. Hay un tema muy importante que no se habla tampoco. Hay unas leyes generales que priman por encima de estas. Por ejemplo, en el tema de la restauración. Aquí en los restaurantes no se está recogiendo diariamente el residuo. Se recoge 3 veces en semana. Se les está diciendo a los propietarios que tienen que congelar el residuo. A mí me empieza a molestar el hecho de tener que ir a comer a un restaurante de mi municipio donde no sé si el plato de butifarra con secas me lo voy a comer y ha estado en la cámara con el resto de residuos congelados de platos de 3 días atrás. O sea, cosas que esta situación es totalmente kafkiana. O sea, no se sobreentiende esto. Y algo que yo te quería decir es que con estos datos tan apabullantes, evidentemente, es que no debéis de tener oposición, ¿no? Como tú bien has dicho, es decir, ahora ya nadie se plantea cambio de uso, ¿no? Es decir, bueno, pues aquí los que resulta que pensamos que esto es, bueno, una imposición total y absoluta, ahora ya somos los fachas y los fascistas, porque la verdad solo la tienen los que están gobernando en estos momentos. Y esta es la verdad total y absoluta. Un servicio caro, un servicio pésimo y totalmente insalubre para lo que estamos viviendo en estos momentos. Simplemente quería decir esto desde la plataforma que sabéis que más o menos organizamos en eso. Para los compañeros de Santa Coloma, lo siento, creo que ya os lo han puesto. Fuimos allí a intentar reventar un acto, pero la alcaldesa no está en estos momentos, la nuestra no está para venir a estos eventos, solo va a otros sitios a contar, no sé, qué patochadas cuentan, ¿vale? Donde se le pueda hacer la foto, simplemente. Sí, había pedido Pedro también. Buenos días a todos. Primero disculpas por haber llegado tarde, pero es que tenemos ahora nuestro regidor enfermo, no he quedado con él, he esperado hasta última hora, no ha podido subir. A ver, somos de un pueblo vecino, no somos de Corbera, somos de La Palma de Cervelló. Y a ver, si hago alguna pregunta o un comentario... Pedro, perdón. Ha venido al final, ¿eh? ¿Está por ahí, Javier? ¿Ahora ya ha llegado? Bueno, pues... Igual está un poquito mejor, supongo. Buenos días, Javier. A ver, disculpa la interrupción.
No sabía que había llegado después. A ver, no, comentarios quiero decir que si hago alguna pregunta o un comentario que por haber llegado tarde me he entendido con anterioridad, pido disculpas de entrada, pero lo que es cierto es que cada población tiene, a ver, un sistema que se supone que es el más eficaz, se supone, ¿no? Puede ser lo que toca, mixto, soterrado sus contenedores, superficie, no sé, lo que toca. Y luego cada sistema para poder reciclar lo mejor posible y lo más adecuado. Y hay un tema que creo que es importante, que aparte de las campañas que se hacen, que es, lógicamente son no inevitables, es que son necesarias, porque es una manera de concienciar a la ciudadanía. Pero aparte de esto, yo creo que también que hay un aspecto importante, ya que hay los elementos, las herramientas para poder emplearlas, que se empleen de forma adecuada. A veces no es suficiente con la campaña, a veces no es suficiente con decir, bueno, hay una figura, supongo que no es lo mismo hablar de un país como el País Vasco, que un pueblecito pequeño o una población mediana, pero hay una figura que es el agente cívico en muchos sitios de estos, que son personas que también se dedican normalmente, o al menos en parte, a informar, porque no tienen más potestad que esta, que es informar, nada más. Yo creo que todas las vías son correctas, son buenas, y todas las que aporten, bienvenidas sean. Y luego hay un tema que no he oído hablar de él, en el sentido de que, a ver, sí que es verdad que el tema de Europa es un referente, evidente, pero también hay otro tema importante, que es que la gente debe ser consciente de que cuanto menos ensuciemos y mejor recojamos, menos pagaremos. Y cuando tengo que ser posible a la gente, a lo mejor, por ahí sale alguna idea para mejorar. Y luego, por otro lado, depende de los sistemas. No es lo mismo un sistema que no sea inteligente que lo sea. Es decir, por ejemplo, si tenemos un sistema de contenedores que son mediante un sistema informático, porque hoy ya parece que vamos muy avanzados y en otras parece que estamos en la prehistoria todavía. A ver, si yo con una tarjeta magnética puedo abrir y sé de entrada que si lo hago de forma correcta me va a revertir en que yo voy a pagar menos, evidentísimamente parece que lógicamente lo voy a hacer mejor siempre, ¿no? Y por otro lado, hoy, un poco de lo que vemos en el entorno, son las consejerías municipales las que, algunas, no todas, La Palma, por ejemplo, todavía no funciona, pero con el sistema de recogida diferente del que estamos hablando y diferente de no dejar fuera de los contenedores lo que no se debe dejar, suponemos que de esa manera también, llevando a la consejería municipal, cuando funcione el sistema, también te puedes beneficiar, porque a través de las consejerías móviles, hoy, con una tarjeta del área metropolitana, entregas el residuo y tú tienes, podemos decir, un pequeño beneficio económico a la hora de pagar los impuestos. Yo creo que con eso, no sé si me dejo algo, pero creo que es importante ir concienciando en ese sentido. Y repito, no hay modelo único, es imposible. Y el puerta a puerta, imponer las cosas están fuera de lugar. Y por otro lado me sorprende que, hablo en La Palma, yo en Corbera no puedo decir porque no soy municipio, pero me sorprende que no se haya hecho, por ejemplo, una experiencia piloto. Es decir, que se hubiera cogido una zona, se verifica que realmente funciona y a partir de ahí se va implementando, no se obliga, repito, se va implementando poco a poco porque se ha demostrado que es beneficioso. Pero si es un desastre, imponerlo es una absoluta tontería, lo primero. Y segundo, confrontar a la ciudadanía ya es lo último. Sí, Òscar. Bé, la meva pregunta anava encarada una mica a dos Tendrás que decirla en castellano o en euskera. Disculpad. No, perdón. Disculpas. El tema está en que la ley catalana, que aún está por desarrollarse, va a obligarnos, podríamos decir, a dos sistemas muy señalados, que uno es el puerta a puerta y el otro el de contenedores inteligentes o de identificación, para ir a buscar lo que estaba comentando Pedro, el tema de la tasa justa o diferentes. ¿Qué opinas también del segundo sistema, el del contenedor inteligente? Vale, pues sí, contestamos estas tres y hacemos luego otra tanda y así no. Le dejo ya el micro. No, pues José Ignacio, ¿hay que quitar el puerta a puerta por ley? Pregunta aquí. Bueno, yo El creo señor Campos. que las tres intervenciones, sabéis casi más que yo, o más que yo de estos temas, porque habéis hecho las preguntas. Casi que Es que no sé si- utilices el sí, yo micro prefiero el micro, inalámbrico. No sé si acercarme mucho, alejarme. Sí, porque hace ruido, Es que hace Vale. ruido el hace ruido y conector.
No, quería decir que Mejor. con vuestras bueno, han sido intervenciones que, bueno, evidentemente conocéis perfectamente las alternativas, las posibilidades y bueno, yo, no sé, por ley, como decías tú, ¿no? ¿Por qué no implantamos un único sistema? Bueno, coincido con Pedro, ¿no? Que los sistemas, bueno, pues hay diversos sistemas que se pueden implantar y sobre todo lo que hay que hacer es un análisis y adecuarlo a las realidades de todas las ciudades, ¿no? No todas son iguales. Yo no voy a, por eso decía que no hay que ni sacralizar ni demonizar ningún sistema. Lo que sí hay que hacer es adecuarlos. Por ejemplo, yo tengo muy claro que en poblaciones donde la construcción es vertical, donde hay cascos antiguos, donde hay una densidad de población alta, un sistema de puerta a puerta no tiene ningún sentido. Es una opinión contrastada, quiero decir. En otros ámbitos, bueno, no lo sé, pero evidentemente tiene que ser aceptado por la ciudadanía. Eso es evidente. Eso es evidente. Decías todos los condicionantes que tiene. Claro, ya no es un sistema solamente claro, el puerta a puerta tiene otro montón de condicionantes, y tú decías, está muy condicionado. Saco el orgánico solamente 3 veces a la semana, o 2. 3. Entonces, o 3, no, si es que es 3, pero, ¿no? Pero bueno, ha habido de todo en el desarrollo que hemos tenido. Claro, limitas la vida de la gente. Y además, oye, pues si hay otros sistemas que son amables, más aceptados y no perjudican los resultados medioambientales y encima canalizan mucho mejor esa recogida selectiva para que el tratamiento sea mejor, porque también hay que preguntarse qué pasa al día siguiente. Porque parece que alguien ha hecho la recogida selectiva y le llama reciclaje, que no. Vamos a llamarle recogida selectiva. Discúlpame, aquí se está recogiendo selectivamente y va todo al mismo camión y al mismo agujero. Pues ¿Vale? eso no puede ser. Esa es la recogida. Entonces, ¿para qué hacemos recogida selectiva? Entonces, yo por eso tengo verdadero empeño y nosotros alguna vez que hemos tenido ese tipo de debates, nosotros enseñamos todo el proceso que realizamos hasta las recogidas y cómo se hace la valorización material de todos los residuos. Es verdad que todavía nos queda mejorar muchísimo la etapa de cómo llega la industria y cómo verdaderamente se hace el producto final. Ahí todavía queda un trecho, pero evidentemente de la recogida selectiva a las plantas de tratamiento, que es responsabilidad de los poderes públicos, hay que hacerlo impecable y además hay que demostrarlo y enseñarlo. Nosotros lo hacemos permanentemente, damos los datos, por eso daba los datos aquí, que eran estos datos de aquí, las valorizaciones materiales, bueno, aquí está muy resumido, pero nosotros todo lo que decimos aquí es lo que se hace. Por lo tanto, hacer una recogida selectiva para que ese residuo no termine siendo materia prima secundaria, como se dice en la terminología, y sea usado para hacer nuevos productos, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿No? Aquí algunos ya tenemos. Entonces, bueno, esa es la gran pregunta. Por eso lo que hay que hacer es, sin demonizar y sin sacralizar. Bien. Entonces, bueno. Tema pero, de la restauración de preocupaba también, ¿no? Claro, aquí hay... Congelar los residuos. Bueno, esto ya lo hemos vivido nosotros. Por eso decía que a mí todo esto me suena... A mí me ha visto que también una década. Era algo más joven y estaba más... En fin, quiero decir... es que eso ya lo hemos vivido. Por eso decía yo que esto es como un poco como la adolescencia o el sarampión, ¿no? Y perdona que nadie me malinterprete lo que estoy diciendo. Entonces, por eso la primera pregunta es, y la verdad es que me ha hecho mucha gracia, me dice, ¿se sale? Claro que se sale. Porque claro, una vez que has vivido la experiencia, cuando has hecho la sustitución y demuestras que el problema no está en el sistema, sino que está en la conciencia y en el buen hacer y el que el sistema se ha aceptado y hagamos esas campañas de concienciación con el agente correspondiente, ya voy contestándote también a ti, Pedro. Los agentes ciudadanos siempre hay que utilizarlos, por lo menos en los cambios de sistema. Hay que informar, hay que ayudar a la población. Informar adecuadamente, oye, cuidado, no, este no va aquí. Esto es contenedor amarillo, esto es contenedor azul, o esto simplemente es contenedor de rechazo. Esto hay que ayudar y hay que tener un periodo de adaptación. Hay que utilizar todos los medios, sí. En el momento del cambio hay que hacerlo. Luego en el tiempo pierde eficacia porque realmente la población cuando se acostumbra a hacer las cosas adecuadamente, pues no es tan necesario. De vez en cuando hay que hacer un recordatorio. No viene mal. Cuando ves que los impropios, no sé si te acostumbras al lenguaje,
cuando se disparan los impropios. Los impropios son aquellos residuos que aparecen en el contenedor no adecuado, ¿no? Sí, pero, entonces cuando... Perdóname, pero fíjate la paradoja, que es que en el sistema puerta a puerta hay estipulado que cuando alguien deja un impropio, ahora me ha venido la idea, pues se queda la bolsa en la calle con una etiqueta puesta y tal, pero de facto no se ha podido llevar a la práctica porque supondría, bueno, ensuciar más las calles, o sea, no se ha podido mantener eso y lo retiran igualmente, con lo cual tampoco hay y se sanciona, que el tema sanciones no hemos tocado, pero también no se puede sancionar o se sanciona poco porque todo lo que se dijo que funcionaría y cómo se regularía no se puede llevar a la práctica. Ni las personas que recogen pueden controlar con una muñequera que teóricamente iba a hacer la lectura de los cubos y tal. No se puede hacer porque es prácticamente imposible. Es imposible. Esto me ha llevado ahora al tema de los impropios. Lo importante es la protección de datos. Tú sacas bueno, tu aquí cubo entramos fuera de en casa otro tema que también tocaremos. Sí, este es un tema importante. Bueno, siguiendo con lo que acabáis de decir, ¿no? Efectivamente, cuando se disparan los impropios hay que hacer recordatorios. Evidentemente no se suele disparar los impropios. Nosotros no tenemos... a ver cómo lo explico. Y si lo que acabas de decir tú tiene que ver con, claro, queremos llegar al individuo y al control del individuo. No tiene ningún sentido en la gestión de residuos. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? O sea, vamos a simplificar el tema, ¿no? Entonces estamos entrando en ámbitos como el que tú dices. Nosotros tuvimos un problema y una contestación social donde seguramente uno de los factores más importantes es el que acabas de decir tú. Una contestación social enorme. ¿Por qué? Porque se dejaba nosotros hemos vivido que cuando había ese punto rojo, como tú dices, se le dejaba en la puerta al ciudadano, se le devolvía su residuo. Cuando no se le abría y se le controlaba de qué estaba metiendo. No quería entrar mucho en este tema, pero es verdad, verdaderamente eso es absolutamente inadmisible. Nosotros tenemos que crecer como comunidad y como sociedad. El control individual estará bien para los delitos penales. Yo le pongo pues una pulsera o le pongo una tobillera a alguien que ha cometido un delito y le tengo que hacer un listo de alejamiento, pero no comparemos las cosas. Aquí estamos hablando, con perdón, de gestión de residuos. Es una y si, fiscalización total, pero individual. Entonces, si crecemos como colectivo y si son sistemas aceptados, nosotros lo que estamos diciendo, nosotros no estamos haciendo un control de la ciudadanía. Y lo voy a unir con otro tema que no tiene nada que ver con esto, pero sí cuando me comentabas, y creo que era Pedro el que me lo decía, lo de los, bueno, me lo has preguntado tú, ¿no? ¿Qué opino de los sistemas del contenedor inteligente? Bueno, evidentemente yo no tengo nada en contra del contenedor inteligente, todo lo contrario. ¿El contenedor inteligente para qué? Exclusivamente para controlar que se mete bien el residuo, porque quieres hacer un sistema de bonificaciones a la ciudadanía para que los hace bien, etcétera, etcétera. Yo solamente voy a decir una cosa. El contenedor inteligente es un muy buen sistema. Muy buen sistema. Pero también es verdad que los contenedores abiertos consiguen también muy buenos resultados. Entonces, evidentemente, si tú con un sistema de contenedores abiertos no llegas a tener unos buenos resultados, pues evidentemente el siguiente paso sería hacer una inversión en contenedores inteligentes y bueno, pues ahí ya te caben dos posibilidades, no solamente el sistema de control y que te mejoren los impropios, sino que incluso podrías hacer un sistema de bonificación a la ciudadanía porque, oye, aquel que recicla más o lo hace mejor o lo hace de aquella manera, tú puedes tener. Pero bueno, lo que quiero decir es que tiene muchísimos aspectos. Entonces el contenedor inteligente te sirve para más cosas. También te sirve para tener una buena recogida. Es decir, hay contenedores, como bien sabéis, que nos hemos hecho alguna experiencia piloto y lo uno con otra me salgo un poco del guión, pero también ha servido contenedores que evidentemente pues, te marcaban cuando estaba lleno y cuando no, cuando te puedes recogerlo y cuando no. Por ejemplo, calles conflictivas o cascos antiguos donde, bueno, pues oye, igual pasar todos los días a las 3 de la mañana pues es bastante complicado y encima generas mucho malestar. Pues oye, ¿por qué vas a ir a recoger un contenedor que está al 20% de llenado? No sé, caben muchísimos aspectos de gestión. Esto da para mucho. Pero bueno, contenedor inteligente sí, contenedores abiertos y una buena concienciación si tienen niveles de recogida selectiva, como yo vivo en un pueblo donde los contenedores son abiertos. La recogida selectiva del orgánico está por encima del 70%.
¿Merece la pena hacer una inversión para...? Pues me lo cuestiono. Tenemos muy buenos resultados con contenedores que son absolutamente amables y donde verdaderamente, pues bueno, pues te encuentras en contenedor muy cerca de tu casa. Hay que hacer una buena inversión hay que diseñar bien las islas de los contenedores, hay que hacer una buena recogida para que, evidentemente, la salubridad que lo habéis comentado antes, pues oye, pues esté perfectamente garantizada, cosa que con el puerta a puerta. Hoy hemos visto, ¿no? Veníamos hacia aquí, hemos visto que todavía había basura depositada y creo que hasta el lunes no se recoge. Bueno, lo que llamamos corralitos está lleno bueno, de eso es, ¿no? y alguno dirá, que el que está a favor del sistema puerta a puerta te va a decir que es un problema de conciencia ciudadana y que, joder, que lo ha hecho mal. Bueno, pues no lo sé, pero cuando le pones muchos condicionantes, el ciudadano, la alternativa que tiene es, como dices tú, tiene un congelador exclusivamente para gestionar residuos, en fin, y si no, pues tiene que, ¿no? Se tiene que administrar de otra manera. Pero eso es un sistema que genera incomodidad y además muchas veces será inconsciente de la ciudadanía, ¿o no? Pero bueno, quiero decir, pues hemos visto los corralitos, como decís vosotros, pues unos cuantos que tenían residuos. Bueno, pues eso no es lo más saludable, evidentemente. Estamos en invierno, aunque llega a una buena temperatura, pero eso en verano es absolutamente increíble, ¿no? Plagas de insectos ya, Por ejemplo. Bueno, insisto, yo no quiero demonizar ningún sistema, pero lo que hay que hacer es, evidentemente, un análisis. Oye, ¿aquí es posible este sistema o no? Y luego ya, evidentemente, contenido inteligente sí, sin duda, pero no deseches otro tipo de sistemas cuando funcionan bien y con inversiones mucho más menores y con ciudadanía que acepta bien y con lo... Hay que hacer, vamos a ver, como decíais antes, lo decía Rosa, hacer ideología esto no tiene ningún sentido. Si los resultados son buenos, los sistemas son sencillos, la ciudadanía lo acepta y tú tienes una buena gestión y luego tienes canalización a los sistemas de tratamiento, no os olvidéis lo que acabáis de decir, O sea, si luego, esa recogida selectiva, ¿para qué? Y tiene que haber sistemas de tratamiento, instalaciones de tratamiento. Eso es lo que hay que garantizar. Si eso no lo tenemos garantizado, puedes hacer lo que quieras. Lo que quieras. Pero hay que hacer todo el proceso, la trazabilidad de todo el proceso, hasta que el material reciclado o recogido selectivamente llegue a la industria. Todo eso hay que hacerlo. Y ahí hay retos infinitos. O sea, no solamente la recogida. La recogida es el inicio de todo el proceso. Ahí tienes el sentido del reciclaje. Ese es el Totalmente. sentido. Ese es el sentido, efectivamente. Había, por favor. Eso he contestado todo, ¿eh? Perdóname, lo de los puntos limpios y demás. Termino enseguida. Es que habéis hecho tantas preguntas que no me quiero dejar. Y luego me dicen que no he contestado, ¿eh? Lo de menos, claro, evidentemente, todo el mundo sabe la pirámide de los residuos. Lo primero es la prevención. Pero desaparece 4.000 toneladas de golpe porque has implantado un sistema. No es que la prevención ha venido y hemos generado, os habéis puesto todos a dieta en... No, todavía no. Entonces 4.000 toneladas de diciendo desaparecen de la noche a la mañana. Y si va, y como he dicho, si va la población de al lado, mal para la población de al lado, porque bueno, pues al final tiene que asumir ese sobrecoste, pero si aparece en el medio natural, eso es lo que es los que trabajamos en este ámbito llamamos los focos de basura dispersa. Los focos de basura dispersa, que todavía lo hay, en una población como el Guipúzcoa y con los datos que tenemos, todavía hemos encontrado cerca de 500 puntos de basura dispersa. Nosotros estamos persiguiendo esos puntos. Basura dispersa es cuando aparece basura donde no tiene que aparecer focos, que algunos son de tamaño pequeño, pero las prioridades de los ríos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, lo que no puede ser es que un sistema de estos, dices, mira, ya hemos... Ahora, en vez de 450 kilos por habitante, hemos pasado a 300. Pues va a ser que no. Porque igual el vecino de 450 ha pasado a 600 por habitante. Entonces, va a ser que no. Es decir, esto no voy a decir que sea como dicen los economistas, esto no es un juego de suma cero, pero casi. Si coges el ámbito completo, verás como suma cero. Más o menos, por lo menos a corto plazo. Entonces, lo que aquí te has quitado de aquí aparece en otro lado, casi con toda seguridad. Entonces, prevención sí, evidentemente, ¿no? Que me ha servido para hablar del otro. Lo de los puntos limpios, creo que era punto limpio lo que me preguntabas, Bueno, sí, creo que aquí le llamáis de otra manera. Los puntos limpios son fundamentales, y los puntos limpios móviles, que creo que también hacías esa mención, o si no te he entendido mal. Bueno, pues hay experiencias de todo, pero sí, por ejemplo, para los electrodomésticos pequeños, las pilas, los aceites, hay residuos que en los números son insignificantes, pero que son muy contaminantes.
Y estos dos que he comentado son muchos. Pues hay que hacer una buena recogida de pilas, hay que hacer una buena recogida de aceites, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un verdadero empeño en ese tema, o cápsulas de café. Las cápsulas de café, y haber hecho una experiencia piloto, ha permitido generar nuevas empresas. En euskera es Proyecto Café, que bueno, pues ha generado una startup que en estos momentos tiene 10 empleados y está generando pues, sustrato para plantas, etcétera, etcétera. Para que os hagáis una idea, y con el plástico y la aluminio que tiene las cápsulas, pues hace otro tipo de envases y tal. Digo para que os suene. Pero bueno, ese es todo el proceso. A veces lo despreciamos, pero son muy contaminantes. He puesto los ejemplos, pero los electrodomésticos pequeños, cuando los eliminamos de nuestras casas, no el frigorífico, la lavadora, que eso tiene que tener un tratamiento, pues muy... Sabéis que además tiene consideración de residuo peligroso, pero los electrodomésticos pequeños, evidentemente, pues un punto limpio móvil, o no sé cómo le llaméis aquí, claro, los puntos limpios están donde están y tienen grandes contenedores, pero... una palabra un poco difícil quizá, pero en ciudad se puede... De sellería, una chatarrería. Sí, pero puedes tener una caseta que tenga, sí, ¿no? Un contenedor específico que tenga una recogida selectiva y tal. Bueno, pues en mi pueblo hay uno y funciona relativamente bien, y se hace una recogida selectiva de ese ámbito, no lo sé. Ahí hay mucho que mejorar y todo es bienvenido, todo es bienvenido. Y lo de confrontar a la ciudadanía pues no tiene ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza, eso hay que evitarlo. Además, hay un tema de estos, bueno, en fin, no sé. Pero eso lo hemos vivido, Nunca ha habido tanta contestación social y tanta firma en contra de los gobiernos y tanta manifestación que por la gestión de residuos. Y que antes hemos tenido conflictos en Euskadi, y ahí me voy a callar y no quiero hablar de otros temas. Pero donde ha salido la gente a la calle en contra de ese partido que he citado anteriormente, ha sido precisamente por la gestión de residuos. O sea que, fíjate si... lo dejo, dejarme decir puntos suspensivos. Sí, Luis, allí. Perdón. Luego Renata, Javier. Sí, gracias, me levanto. Muchas gracias, José Ignacio y Rosa, por el acto. Yo soy Luis Tirado, candidato del PSC de Ripollet, una ciudad de 40.000 habitantes, con 4 kilómetros cuadrados y con 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Justamente el caso que comentabas de ciudad vertical, donde en ningún caso se implantaría el puerta a puerta. Pues los dogmáticos de la CUP y Podemos, que gobiernan nuestra ciudad, son los que han implantado el puerta a puerta en contra de toda la ciudadanía, en contra de la voluntad popular y con manifestaciones todos los jueves. Y con un contrato exactamente igual que el que tenéis vosotros a 8 años. Entonces, aquí viene mi pregunta. Cuando seamos alcaldes, Rosa, José Ignacio, ¿qué podemos hacer para parar ese contrato? O sea, para volver a tener contenedores, porque claro, nos encontramos que tenemos un contrato firmado, que nos han dejado una hipoteca que nos quedarán 6 años más, en nuestro caso hasta septiembre del 2029. En nuestro caso no es que haya pasado de un incremento de 1 millón de euros, nosotros hemos pasado de 1 millón de euros a 3 millones de euros con el contrato de limpieza. Se ha multiplicado por 3 el contrato de recogida de residuos por 3. Aparte luego el incremento del coste, obviamente, de la limpieza de la vía pública, porque el municipio está súper sucio. Está súper sucio y no tiene visos de que se mejore, porque por muchos recursos que vayamos poniendo, está sucio. Y los vecinos que no quieren hacerlo, pues están haciendo incivismo y ahora mismo ya están empezando a aplicar sanciones a algunos vecinos y vecinas que ya están teniendo conocimiento, sancionándoles con multas por la recogida selectiva, o sea, porque no están cumpliendo con lo que se tenía que hacer. Totalmente en contra, nosotros les votamos siempre en contra de la ordenanza. Me ha gustado la intervención de un compañero de delante que decía, ¿por qué no han hecho una prueba piloto? Les decimos, oye, nosotros tenemos un barrio con poca densidad, con casas, se llama Barrio Vaso Vargas, vamos a hacer ahí una prueba piloto, vamos a empezar por este barrio, vamos a ver cómo funciona y luego poco a poco vamos viendo si esto tiene posibilidades de implantarse o no, o vamos a hacer un sistema mixto. En una forma hacemos puerta a puerta, a lo mejor para el comercio de la hostelería podemos intentar hacer puerta a puerta, pero para el resto de vecinos donde no se puede es imposible. ¿Qué nos encontramos? Que ahora lo han parado en un par de zonas, en la zona del barrio de Camás, en Maragall, que son, para que os hagáis una idea, Maragall son 4.000 habitantes, una calle. 4.000 habitantes en una calle. ¿Qué está pasando? Que el turismo que vosotros tenéis aquí, que vais a La Palma, que vais a municipios de aquí alrededor vuestro, nosotros lo tenemos dentro del propio municipio. O sea, los vecinos de un barrio cogen el coche, se van al barrio de al lado, a la calle de al lado, y tiran la basura en aquellos contenedores. Con lo cual, esos contenedores están absolutamente desbordados y las calles todavía más sucias, ¿no?
Entonces tenemos un problema grave. Entonces a mí realmente lo que me preocupa es, aparte de esta implantación caótica que han hecho, ya veo aquí en Corbera como en nuestra ciudad de Ripollet, es, ostras, tenemos una hipoteca, tenemos un contrato que nos van a quedar, cuando ganemos las elecciones nos van a quedar 6 años de contrato. Y el contrato, con la ley de contratación pública, te permite una modificación del 20% del contrato. Tú el 20%, puedes jugar con él arriba abajo y puedes modificarlo. Yo creo que al final, en nuestro caso Sur va a ser, si nosotros como va a ser tenemos la capacidad de negociar y no le tocamos el dinero, que es lo que les va a importar, pues podremos hacer de más y de menos y podremos volver a poner contenedores haciendo nuevamente una inversión, porque los contenedores ya se los han llevado, están en otros municipios. Seguramente a la empresa le ha venido de coña, francamente, porque ha puesto contenedores que estaban nuevos y se los han llevado a otros municipios diciendo que son nuevos cuando son los nuestros. Y nosotros tendremos que volver a contratar contenedores y comprar contenedores. Hacer una inversión otra vez de €500.000 aproximadamente para poder tener contenedores en el municipio. ¿Sí? Entonces, ¿tú cómo lo ves, Ignacio? ¿Será factible poder renegociar ese contrato que nos quedan 6 años si no le tocamos la parte económica? ¿O nos vamos a tener, lo soy muy coloquial, comer el porta a porta en Corbera y Llobregat hasta que finalice el contrato? Que es lo que no queremos, porque la población está descontenta, está siendo un caos, la gente no lo está haciendo bien, porque no les han enseñado y porque lo han hecho de cara a la población. Entonces, me gustaría esta pregunta ver cómo la enfocas, y porque yo tengo esa preocupación, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero me preocupa muchísimo el tema de ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno? Porque hay un contrato de 8 años. ¿Cómo podemos arreglarlo? Gracias. Hola, mi pregunta quizás es un poco más sencilla. Pero que para mí es importante, ¿no? Porque hablamos de recogida selectiva, porta a porta. ¿Selectiva de qué? Porque aquí en Corbera se sigue recogiendo lo mismo que ya teníamos con los contenedores abiertos. Es decir, han cambiado el sistema, pero seguimos reciclando lo mismo. Nosotros, o yo por lo menos en mi casa, incluso hacíamos más selectividad de la basura, porque llevábamos a otros pueblos que sí que tenían contenedores amarillos, por ejemplo, para los envases. Y mi pregunta es, ¿tú qué es lo que has implantado? ¿Qué tipo de contenedores y cuáles tienes? Porque si miramos a otros países, también tienen los contenedores rojos, que son para pequeños dispositivos, como la batería de los móviles, las pilas, que es lo que comentabas antes, que es muy contaminante. Entonces, hablamos de recogida selectiva, que realmente lo sea, porque para volver a poner los mismos contenedores que teníamos antes, estamos juntando todo. Aquí los amarillos no existían. No, a esto digo. Yo iba a otro pueblo llevando. No. Y me gustaría saber qué contenedores has puesto ahí para que funcione tan bien. Y si realmente hay, ¿no?, la selectividad esa de la basura. Gracias. Sí, Javier. Hola, buenos días. Perdón por el retraso, pero es que esta noche la he pasado fatal y no puedo ir a la casa, ¿vale? Pero quería venir de todas formas para hablar contigo y por eso venir aquí. A ver, yo soy regidor en La Palma de Cervelló y soy candidato socialista. Y de hecho, La Palma de Cervelló somos uno de los perjudicados, de los grandes perjudicados por el porta a porta aquí en Corbera. Y no solamente por la cantidad de lo que tú has dicho, o sea, aquí se ponen 4.000 toneladas menos, se reparten entre los pueblos de al lado. Eso nos ha llegado a nosotros una cantidad de esto. Pero no solamente nos ha llegado por la cantidad, el exceso, sino por la mala calidad de la basura, o por la, perdón por la expresión, por la mierda de basura, perdón que lo diga así. Porque las personas que lo traen lo meten en el primer contenedor que pillan. Y son normalmente, las personas que recurren a venir a La Palma, normalmente gente que no recicla. Nosotros nos hemos, aquí lo que hay un sistema que te devuelve el dinero conforme reciclas, el retorno, que es digo. Este trimestre pasado es la primera vez que no hemos tenido. O sea, tenemos, se llega la gente y al primer contenedor que pilla lo tira, tanto sea de orgánica, de rebus, les da igual. Y aparte el problema de los jabalíes. Entonces, nosotros cómo lo hemos tenido que solucionar, multando, poniendo multas. No me gusta, es un sistema que no me gusta, pero hemos tenido que poner multas.
Y es el sistema que seguiremos haciendo en La Palma, y lo siento mucho. Ahora tenemos 3 puntos sucios. 3 puntos sucios que vamos a quitar, y es de donde viene gente de Corbera a tirar la basura allí. Nosotros, en el momento en que lo retiremos, vamos a poner a la policía para poner multas, y lo que quiero hacer es avisar, porque no quiero pillar a nadie. O sea, nosotros no queremos multar a nadie. Lo siento mucho, es que no queremos multar. Pero, joder, lo que no puede ser es, como en la entrada del pueblo, frente del Garden, que tienes montonadas de basura tiradas por el suelo y haciendo una mierda. Pues ahí se va a poner la policía. Y quería aprovechar este acto para avisarlo a la gente de Corbera, que yo no quiero que se nos multe. Pero demonios, no vengáis a mi pueblo a tirar la basura. No era una pregunta, era un comentario, y muchísimas gracias por tu intervención y perdón por no haber podido antes, pues que me ha sido imposible. Gracias. Javier, ganando amigos en Corbera. Tengo que defender a mi pueblo, lo siento. Esto no es mancomunas. Los amigos se los hemos enviado nosotros desde aquí, a ellos, que les hemos complicado la existencia. Bueno, lo mismo nos han quitado los contenedores cerrados y nos han creado el parque del oso yogi. En este momento estamos perjudicando, y he hablado con los distintos ayuntamientos, aparte de La Palma, que es muy visible además porque es, los contenedores están al lado de la carretera y tú pasas por la mañana y ya ves allí la acumulación, pero a Cervelló, que lo tenemos al otro lado de la riera, a San Andreu de la Barca, las urbanizaciones que están tocando a San Andreu de la Barca van a San Andreu, a Gerida también estamos perjudicando, y Pallejà, porque en Casas Pairals, etcétera, pues aprovechan y pasan por Fontpineda y lo están dejando allí. Es decir, claro, a mí me parece también un ejercicio de dar ejemplo de insolidaridad ciudadana a los vecinos y enseñándoles también a las nuevas generaciones, porque yo creo mucho en que las cosas se transmiten por el ejemplo que das, no por predicar mucho y dar muchos consejos, sino por lo que se ve hacer a tus vecinos, y esto influye en la conducta. Y también estamos enseñando a las nuevas generaciones, entonces les podemos hablar mucho del planeta y de todo, y luego ven que su padre y su madre cogen la basura en el coche y la tiran al pueblo de al lado. Esto, ¿qué tipo de pedagogía estamos haciendo, no? Y bueno, yo entiendo que, claro, tienen que tomar medidas. También te digo, Javier, que poniendo multas, pues no se solucionan demasiado las cosas tampoco, ¿eh? Es decir, claro, y también significa para vosotros, aparte de esto que has comentado, que no recibís el concepto de retorno por reciclar, ¿no? En el área metropolitana tenemos unos sistemas que incentivan que los municipios reciclen, entonces te acabarán penalizando por no reciclar bien, y esto es a causa de que quien va a echar la basura al municipio de al lado no lleva la orgánica por un lado, la inorgánica, y lo lleva bien. Te obliga a poner más personal, o sea, ingreso menos, más gasto. La empresa de basuras te va a decir, oiga, aquí era para recoger no sé cuánto, ahora tengo que ir a vertedero o tengo que llevar a planta, tengo que hacer más viajes. Te van a pedir que revises el contrato al alza. Es decir, claro, todo son como efectos concatenados, ¿no? Y que nos estamos perjudicando los unos a los otros. Y a mí hay que pagarles a La Palma lo que nos están cobrando a nosotros por un servicio que están haciendo allí. Claro. Y acabas de decir además que hay un sistema de bonificación según el reciclaje. En este municipio yo no lo he visto.
¿Dónde está la bonificación? Se recibe a nivel municipal, se recibe a nivel municipal. Ahora entraremos en las tasas y en todo esto, si al caso. Vamos respondiendo. Sí, bueno, han sido otras intervenciones que, a pesar de que parece que habláis de cosas distintas, estamos hablando de casi lo mismo. No sé por dónde empezar. Lo del contrato, que es lo primero que has dicho. Hombre, ahí tienes que negociar con la empresa. Quiero decir, si vas a hacer un sistema, si vas a cambiar el sistema, tienes bastante razón. Evidentemente, pues, si el contenedor no se crea el propietario, si la propia empresa ha retirado los contenedores o las ha recolocado, pues evidentemente tendrás que hacer una inversión inicial. Ahora, no te queda más remedio que negociar. De todas formas, contratos de 8 años en recogida de residuos. Hace tiempo que no lo veía. Sí, hace tiempo que no lo veía. Entonces, digo sistemas de recogida, no digo de tratamiento, que eso evidentemente cuando tú trasladas la inversión al concesionario, pues evidentemente tienes que dar el periodo suficiente para que haya amortizaciones, pero en este caso no sé cómo hay. Como no desconozco el origen, no me voy a meter en camisa 11 varas, pero de entrada me parece muy largo, dicho sea de paso. Pero bueno, no te va a quedar más remedio que negociar. Ahora, ¿cómo se negocia? Pues evidentemente, si hay que hacer una inversión por un lado, pero luego hay menores costes del servicio, pues, o complementándolo con servicios adicionales, no sé, yo ahí desconozco el tema, pero sí, no te va a quedar remedio más que la negociación. Si tú rescindes su contrato adjudicado, pues evidentemente te toca indemnizar. Yo alguna experiencia tengo en el tema de infraestructuras en el territorio y nos costó una millonada. Bueno, ya lo hicieron, lo hicieron otros y no pudimos recuperar. Por lo tanto, pues es un problema. Por eso en esto tampoco hay que ser talibán, si me permitís la expresión, que no soy nadie, entre comillas, de que ser talibán, quiero decir, lo tendrás que hacer de forma paulatina, lo tendrás que hacer pues, de forma que lo puedas asumir, evidentemente. En las arcas municipales no sé cómo estarán, pero es cuando se hace fuera de la lógica de determinadas gestiones. Pero me parece una barbaridad, 8 años, en el contrato de recogida, no sé, perdonadme que lo diga así, igual es lo normal, no lo sé, pero me llama muchísimo la atención. Lo de las sanciones a los vecinos, o a los vecinos de al lado, o quitar los contenedores donde depositan más los vecinos que tal, en vez de poner la policía, pues bueno, pues estos son los sistemas, estos son lo que genera. Y no podemos decir exclusivamente que hay vecinos incívicos, que hay problemas de los ciudadanos porque no se ajustan al sistema. Los sistemas se tienen que ajustar también a los vecinos, hay que llegar a un entendimiento en lo que da buenos resultados, en lo que es el cumplimiento de las condiciones medioambientales y hacer una buena gestión de residuos. La basura la generamos nosotros, pero el tratamiento también, o el cómo nos comportamos, oye, que el 80% de la población o el 90% de la población somos gente normal, que lo hacemos bien, somos responsables. Por lo tanto, por eso digo que en un sistema con las basuras, evidentemente, pues habrá que, ya estamos demostrando que hay sistemas que son amables con la ciudadanía, que se aceptan y se obtienen buenos resultados. Por eso, evidentemente, el vecino que recibe, la ciudadana que recibe todo ese incremento de residuos, dice, oye, estoy asumiendo aquí un coste que no me toca. Pero tiene que ser consciente que el que pone un sistema, que cuando habla de datos, sabe que están falseando los datos. O que están falseados, si me permitís. Por tanto, y esto lo uno con un tema que antes me ha preguntado Rosa, y cuáles son los sistemas, ¿no? Y tiene que ver con algo que me ha dicho de recogida selectiva, pero lo que luego volveré. Pero si tuviéramos sistemas de mancomunados, si estuvieran mancomunados lo que son comarcalmente, porque sois poblaciones que estáis muy cerca, porque aquí hay economías de escala, ¿cómo se revierte un contrato? ¿O cómo se gestiona bien un contrato? Pues cuando tiene un volumen suficiente, yo no haría nunca de 8 años, no pasaría de la legislatura, permíteme que lo diga así, igual alguien me dice alguna barbaridad, pero yo no lo haría así, pero sí mancomunarían los servicios. Vais a tener economías de escala seguro. Ahora, tenéis que llegar a una cierta unificación del sistema de recogida. Eso es lo que hay que estudiar. Nosotros en Guipúzcoa, la mayoría, no digo que no haya poblaciones que tienen su propio sistema, pero si además cada uno de vosotros estáis concesionando, pues otra cosa es que tú tengas un sistema propio, de gestión propia, con tus propios servicios municipales, que me imagino que no será el caso de nadie. Todo el mundo concesiona. Hombre, pues evidentemente si no hay distancias y además se deposita, no sé cuál es el siguiente tramo, vosotros sabéis, pero si encima se depositan en las mismas infraestructuras los residuos,
Lo suyo es, me imagino que sí, lo suyo es que también, oye, mancomunéis los servicios. Pero bueno, yo ahí creo que funciona bien. Aquí hay economías de escala, que es lo que justifica mancomunar determinados servicios, y en este caso yo sí os sugiero que, si podéis, hagáis un intento, un estudio de lo que supondría. Recogida selectiva. Bueno, básicamente dices que la recogida selectiva son las mismas fracciones. Evidentemente son 5 fracciones fundamentales, que son las que están puestas ahí y que son las generales, y que aquí estaría pues el 90% del volumen, la mayor parte de... Pero es verdad que luego hay contaminantes que hay que utilizar los puntos limpios, o hay que hacer contenedores más pequeños para otros, como he puesto antes en los ejemplos, ¿no? Que son las pilas, los aceites, lo que son las GAEs, que son los electrodomésticos pequeños, etcétera. Podríamos ir mucho más lejos, ¿no? Pero nosotros básicamente lo que trabajamos son los 5 contenedores. Esto es lo que hay que trabajar bien. Hay que hacer islas de contenedores que sean adecuados y que sean verdaderamente eficaces a la hora de recogida. Eso hay que hacerlo bien. Vale, separáis envases. Sí, eso es. Básicamente es contenedores, el verde, el amarillo, el azul, el marrón y el gris. El gris que sería eso es básicamente, pero es lo que hay que hacerlo bien. Hay que hacer un esfuerzo para que la gente se mentalice y lo haga bien, y normalmente, pues estos son los resultados que hemos obtenido en ese periodo. Ya veis, la mejora es de la recogida selectiva un 22%, un 71% en el orgánico, y una recogida de envases del 49%. La mayor parte del orgánico es el contenedor abierto. Hay inteligentes, pero la mayoría son abiertos. Quiero decir que se consiguen buenos resultados, es lo que quiero decir. Claro, luego hay que ver la evolución con el tiempo. Es decir, si alguno se topa a un determinado nivel y otros se siguen mejorando, pues evidentemente en esto no soy un que es el talibán. Lo que da buenos resultados y la gente lo acepta, pues evidentemente hay que trabajarlo. Y no sé si me habéis dicho... Bueno, creo que eso eran básicamente, ¿no?, lo que me habéis preguntado. O sea que... Sí, allí. Igual que se impone una multa a los ciudadanos que incumplen el reciclaje o que sacan de manera incorrecta la basura, pregunto, y referente a lo de Luis, ¿no podemos ver puntos incumplidos por la empresa que está actuando en la recogida? Porque hay muchos. Sí. ¿Vale? Esto se ha de valorar. Si a nosotros se nos impone una multa, ¿por qué a ellos no? Y si no es una multa, podemos tirar por aquí, creo, en el sentido de recortar los 8 años o incumplimiento del contrato. Esto se ha de valorar. Lo que no puede ser es que a nivel... Yo vivo en una urbanización, en Casas Pairals. La verdad es que no tengo excesiva queja porque no es lo mismo que el pueblo, ¿vale? Nosotros hemos ganado en el sentido de... Da muchas veces pereza tener que ir al container que está lejos de tu casa. Pasan por casa. ¿Cuál es el problema? Tú sacas el saquito y según cómo te dicen que no lo cogen porque ya lo llevan lleno. ¿Perdona? El saquito nos lo habéis impuesto en volumen vosotros, no yo. Yo no he decidido el volumen. Por tanto, coges el saquito y te lo llevas. Primer incumplimiento. Segundo incumplimiento. En las urbanizaciones, al igual que en el pueblo, está lleno de jabalíes. No estoy de acuerdo que haya que matar a los jabalíes, pues porque no. Pero bueno, hay que hacer algo. Vale, hay muchos vecinos que no suben los cubos o no los ponen en alza. ¿Vale? Primer problema. Pero yo me preocupo de poner los cubos en alza y los señores que recogen la basura, que van a destajo, que yo lo entiendo, esto también lo entiendo. Pero lo que no puede ser es que tiren el cubo y mi cubo cuando yo llego al mediodía o a las 10 de la noche está tirado, sin basura, pero yo tengo los 2 cubos rotos. Esto es incumplimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a cruzar de brazos? Yo creo que habrá que mirar la manera en que, bueno, pues igual que nosotros se nos sanciona por incumplimiento, tendremos que valorar cosas que ellos están también incumpliendo. Sí, pero en el mismo equipo no se van a abrir expedientes. Es decir, eso, No se tendría que abrir un expediente contra la empresa que efectúa la recogida. Yo ya he hecho varias quiero decir incisos que en el desde el correo. consistorio tendrían que abrir un expediente para luego poder reclamar un incumplimiento de contrato.
Si ellos Pero- están a favor del pero sistema, es que juegan Bueno, en pero el hemos mismo de- equipo, no van a hacer. Ya. Bueno, yo no sé, ha sido Jesús, una hemos idea de que se me ha partir- venido a la cabeza. Hemos de partir de la base de que el gobierno tiene que hacer las cosas bien hechas, ¿vale? Y eso es lo que hay que exigir y nosotros por una parte, la ciudadanía por otra. Es verdad lo que dice esta señora, si me permites, es verdad. Y los que sois responsables municipales lo sabéis. Un contrato tiene que tener un seguimiento, a ver si se cumplen las condiciones del contrato, porque si no, pues hay que llamar a la empresa o, depende del grado, hay que poner sanciones o puede ser incluso motivo de rescisión del contrato, pero para eso hay que estar detrás. Entonces, aquí lo dejo. El gobierno que tenemos está detrás de las cosas, Pero cuando pues no voy a entrar en eso. Y hay que coger el contrato también de vez en cuando, volver a leer y qué es lo que ofreció la empresa como mejoras, si realmente se han hecho, si no, tomo nota para el pleno, para reclamar que le pongan sanciones. No sé si nos van a escuchar Yo no mucho, voy tanto por las sanciones. No, sí, que lo hagan cumplir. Enseguida que incumple sanción. Pero Que sin lo hagan embargo, cuando cumplir. hay una empresa de por medio, a veces cuesta más. Que lo hagan Nadie cumplir. vigila, nadie. Pues si estamos hablando, yo ya no hablo tanto de sanción, sino de Sí, de control de la administración. puertas para liquidar el tema si no estamos contentos o solucionar o poner cosas más positivas. Vaya. ¿Tú qué tienes? Hablando de sanciones, claro, todos nos quejamos del puerta a puerta, a mí tampoco me gusta, me encantaría volver a tener los contenedores, pero delante de mi casa yo tengo fotos y fotos y fotos de gente que venía y dejaba las bolsas fuera del contenedor, o cosas que no deberían estar ahí, que deberían irse a la dichalería. ¿Cómo gestionar este tipo de incivismo? ¿Cómo lo haces? Cámaras, agentes cívicos, espías. Pues no, pero cuando la cosa se dispara y sale de madre, evidentemente tienes que hacer una campaña, y claro que puedes hacer una campaña con agentes cívicos, lo debes de hacer. Ya, pero es que Lo debes de hacer, pero yo no haría... y aún así la gente No no es, afuera. mi experiencia es que no es muy habitual. Es decir, nosotros en el periodo este que estamos hablando sí tuvimos algún verano previo a la pandemia que, por ejemplo, en algunas zonas se nos dispararon los impropios. Hablar de disparar impropios quiere decir que nosotros recogemos el orgánico con menos del 3%. Es que algunos no se lo creen, pero esa es la realidad. Hubo alguna zona que se disparó al 7-8%, para que os hagáis una idea. En el orgánico, cuando los impropios superan el 5%, se rechaza como recogida selectiva y acaba siendo rechazo, quiero decir. Entonces, bueno, nosotros tenemos esos niveles. Cuando se superaba el 7%, se hacían campañas precisamente para mejorarlo. Normalmente han funcionado bien. Y ya está, y la gente... Sí, normalmente ha funcionado bien, sí. Y luego es verdad, y una cosa que no he comentado, bueno, ibas a hablar de tasas, ¿no? Pero bueno, me adelanto, porque tiene que ver con lo que acabas de decir. Nosotros, como en el sistema de tratamiento, la única fracción que bonificamos es el orgánico. Tenemos una tasa general y lo que bonificamos es lo orgánico. La bonificación es un poco parecido a lo que hacéis desde el consorcio de residuos a las mancomunidades. Pues no tenéis igual el esquema de mancomunidades, sois los ayuntamientos los que recibís el retorno, ¿no? Si no me equivoco. Aquí serían las propias mancomunidades. O sea, las mancomunidades tienen verdadero interés en hacerlo bien, porque si estamos hablando de que el 50% del residuo es orgánico y tiene una bonificación que según alcances más objetivos, si consigues un 35 tienes una bonificación, no la tienes, si alcanzas un 45 tienes otra, si alcanzas un 55 tienes otra, la bonificación va increciendo. Entonces hay un verdadero interés y como está demostrado, por lo menos en nuestro caso, si el orgánico se recoge bien y cuando evidentemente si hay impropios más de la cuenta se rechaza, entonces no hay bonificación, pues evidentemente tiene un incentivo en hacerlo bien y hacer los controles adecuados o hacer las campañas adecuadas para que eso no suceda. Normalmente ha funcionado bien. Este sistema lo tenemos ya hace unos cuantos años. Es verdad que ha habido problemas, pero hay que negar que haya problemas. Evidentemente, en la gestión de residuos vas a tener problemas. Por ejemplo, pues el tema de la pandemia, sabéis que había muchos residuos que tenían que tratarse como rechazo y no podían ir a recogida selectiva. Además era normativa estatal, pero había que tener las infraestructuras y
y la recogida, luego volver a una situación en la que la gente se puede despistar, pues evidentemente, bueno, pues hay que hacer campañas en esos momentos de tránsito. Lo mismo que decíamos antes, si pasas del puerta a puerta a contenedores, no tienes que hacer campañas específicas. Es conveniente hacerlas, te va a ayudar a dar el paso, ¿no? Pues aquí exactamente igual. Entonces los problemas no hay que negarlos, hay que afrontarlos con naturalidad. Pero es verdad que lo que tú dices, y si tienes un punto muy concreto, pues oye, pues, no solo, pues evidentemente, igual tienes que mandar a los policías de Javier, ¿no? Que nos ayude. Perdón la broma, Sí, Blanca, ¿habrá alguien más que quiera preguntar algo? Pues Blanca. Mira, aquí el maravilloso regidor que teníamos de la CUP, que se ha marchado a Galicia, nos dijo que si generamos más basura, más pagaremos. Porque dice, esto es como la luz o el agua, o lo que sea el gas, ¿no? Si gastas más, pagas más. O sea, ¿esto también lo tenéis implantado en Guipúzcoa? No nos bonifican y encima nos pone más. Sí, bueno, es verdad que bueno, aquí ya sabes que detrás de los residuos... Ha entrado en el tema de las tasas, que es sí, lo que queríamos Sí, te contesto y luego te dejo sí, cosa sí, que no, lo desarrolles más, pero por contestar rápidamente a lo que... es verdad que bueno, aquí ya sabes que detrás de la gestión de residuos, bueno, la gestión de residuos en principio tiene que tener, los ciudadanos tenemos que pagar el coste del servicio, en teoría. Luego cada municipio, aquí no sé cómo lo tenéis, pero luego cada municipio de esto hace una interpretación. Detrás de eso también está el que, bueno, filosofía es como el que contamina paga y el que genera el residuo lo tiene que asumir, etcétera, ¿no? Aquí podríamos hablar de muchas cosas. No es una tarifa que vaya creciendo en cuanto si generas más, pagas más en proporción. No es progresiva la tarifa, es una tarifa que solamente, como digo, tiene un precio único y está bonificado el orgánico. Que la inversa sí lo es. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Es decir, como tú estás bonificando el 50% de los residuos que se generan, que es el orgánico, evidentemente el que mejor recicla o el que mejor recoge selectivamente paga menos. Eso es verdad. Pero no está tanto en la generación, está en la recogida selectiva bien hecha. El que lo hace bien, el que tiene mejores porcentajes, paga menos. Eso quiere decir que todos tienen que tener de alguna manera o los chips estos que controlan... No, porque no es individual, no, lo estoy explicando mal. Tú me estás hablando del individuo, del hogar. No es individual, estamos hablando aquí de ciudades o de mancomunidades. Estamos hablando de comunidad, para que nos entendamos. En nuestro modelo en el territorio no es llegar... Luego, evidentemente, cada municipio, evidentemente, si quieres hacer eso que tú acabas de decir, que es lo que yo hago de la fiscalidad, para eso necesitas contenedores inteligentes. Para hacer una fiscalidad acorde a la generación y si quieres hacer bonificaciones o sanciones, me da igual. Si quieres hacer una tarifa específica por ciudadano, ahí sí que no te queda más remedio que irte a un contenedor inteligente, que no lo rechazo, pero sería un poco lo que... yo me he ido a otra cosa, perdóname que igual me he explicado mal, pero para eso el sistema tiene que ser contenedor inteligente. Si tú lo quieres hacer de forma colectiva y de forma comunitaria, es decir, cuando a cada ayuntamiento le voy a aplicar una tarifa correspondiente, pues evidentemente tiene que ser como con estos datos, datos de comunidad o de mancomunidad o de pueblo en todo caso. No sé si me estoy explicando. Me explico, pero si quieres llegar al individuo y al hogar, tiene que ser con contenedor inteligente, es evidente. Yo supongo, no sé si sabréis, que en el reglamento que se aprobó sale justamente esto que comentas tú, Blanca, que quien contamina paga. Nosotros no estamos de acuerdo. Primero, porque ya empezamos mal. Generamos residuos porque somos humanos y porque la actividad humana nos lleva a eso. Nosotros no tenemos la voluntad de contaminar. Además, estamos reciclando. Lo que me puedes exigir es que me esfuerce en reciclar. Y entonces ya entramos, es decir, va a ser tan caro que vale saber lo que tú produces y lo que produce el vecino de al lado. ¿No estaremos matando moscas a cañonazos? Sin duda. Porque, claro, poner los chips en los cubos, que los trabajadores vayan controlando, esto tiene un coste. ¿No será más barato que apliquemos unas tasas razonables por la producción?
y intentemos que la gente genere menos residuos, pero esto también es trabajando en las grandes superficies. Hay otras políticas que hay que hacer para que tú no vayas a tu casa con la compra cargada de plásticos y de envases. Entonces no podemos situar todo el peso en el ciudadano final. ¿Y luego qué vamos a hacer? Una familia que tiene 5 hijos va a pagar más porque produce más. Vamos a controlar en la unidad familiar cuántas personas hay para ver la gente que va a hacer para pagar menos, que te va a meter su basura, la va a meter en tu cubo. Claro, fomentamos el individualismo. Yo pienso que tenemos que ir a conceptos también más de comunidad. Lo vamos a hacer todos bien para tener más bonificación, para que el pueblo no esté sucio, para contribuir al reciclado, a la economía circular, y vamos a generar influjos positivos, ideas positivas, que siempre habrá un grupo de gente que no lo hará bien, pero la mayoría lo tiene que hacer bien, y luego hay que emplear recursos. Pues sí, hay personas que dejan al lado del contenedor en el suelo las bolsas, hay que ver quiénes son, cómo se puede, y pasar un servicio a quitarlo, ¿vale? Ahora van locos empleando para barrer los residuos, las bolsas que están por todas partes. Bueno, cuando hay islas de contenedores también lo tienes más acotado. Sabes que tú cada día por la mañana pasas por esos puntos y los limpias y ya está. Ahora aparece en cualquier rincón del pueblo. Y yo creo que, llamadme ingenua, pero como más limpias están las cosas, más se suelen respetar. Sí. Y más se genera un influjo positivo. Mira, ¿Jesús Campoy está en contra de eso? No, todo lo contrario. Mira, yo creo que muchos de los que estamos aquí somos de la época del auténtico y original porta a porta. Porque esto no es un sistema inventado. No, eso no. Con la corneta pasaba. Yo he nacido en ese sistema. Ese sistema, yo vivía en Barcelona, la basura se sacaba a las 10 de la noche y a las 12 de la noche la basura estaba toda recogida. Pobre del ciudadano que sacara la bolsa, y en bolsa, no en cubito. Pobre del que la sacara a las 9 de la noche, porque entonces el resto de ciudadanos ya se encargaban de darle el correctivo suficiente. Y no volvía a repetirse esto. Pero ahora este sistema que nos han creado aquí, con la idiosincrasia que tiene incluso este municipio, porque oye, tú ahora coges a estos empleados que están recogiendo aquí y en las próximas Olimpiadas seguro que alguno bate algún récord olímpico. Que no se puede, eso es infrahumano. O sea, es que, bueno, yo no le veo absolutamente ningún absoluto beneficio de todo este sistema que nos han puesto. Nada más, vuelvo a repetir. Primero, tema protección de datos. Es muy importante. El dominar información es importantísimo. Y vamos ahí, vamos ahí. Yo no tengo por qué tener a nadie que escarbe en mi basura. Yo tenga datos que no me interesa que puedan obtener, fundamentalmente. Y otra de las cosas es el tema de sanidad. El tema de sanidad. Nosotros ya os avanzamos desde la plataforma, vamos a plantear 2 denuncias. Una, protección de datos, y otra, a sanidad. No sé qué resultado vamos a obtener. Lo que está claro es que también nosotros tenemos claro que esta herencia que va a quedar, pues es un toro de difícil lidia. Esto lo tenemos. Y, somos conscientes de eso. Y nosotros también. Tampoco queremos decir esto por arte de vivir lo que se va a solucionar. No, porque no la tiene. Habrá un porcentaje que te podrás mover y si se cambia el sistema, pues podrás buscar esa negociación en base a que si te abro un expediente por falta de servicio, eso me habilita a poder negociar otra mejora, por así decirlo. Pero bueno, también somos conscientes de ello. ¿Vale? Por lo tanto, que nuestro apoyo lo tenéis total y absolutamente.
Simplemente quería decir eso. Y además nos vamos a liar con Luis Tirado de Ripollet para negociar conjuntamente con las empresas concesionarias. Oye, yo una cosa y un matiz, que igual, si nos importa. Con el tema de la tarifa y el coste de los servicios, con el sistema de contenedores pasa algo muy, me imagino que aquí pasa lo mismo, que cada fracción tiene su gestor de recogida y tratamiento. Contestándote, yo creo que no te he contestado suficientemente bien. Cuando decimos que nosotros bonificamos el orgánico, es porque el orgánico y la fracción rechazo, eso sí lo hacemos, digo en el territorio de Guipúzcoa por lo menos, o sea, aquí me imagino que también será parecido, sí lo hacemos desde el consorcio de residuos, desde las administraciones públicas. Pero lo normal es que el papel y cartón esté concesionado a una empresa, es decir, gestiona la recogida del contenedor azul y hace todo el proceso. Eso tiene un coste para el municipio, o para la comunidad, de aquí será para el municipio. El que gestione el vidrio, o el que sea, gestiona la recogida del vidrio y hace el tratamiento correspondiente. El que gestiona los envases, lo mismo. Contenedor amarillo, Ecoembes, porque fuere, normalmente Ecoembes, lo gestiona y tiene un coste de servicio. Cada fracción tiene un coste de servicio. Es que lo contrata el ayuntamiento. No sé si te me estoy explicando, no me quiero extender demasiado, es solo conceptualmente, habrá muchos matices y que nadie me lo tome al pie de la letra. Pero que realmente nosotros, como consorcio de residuos en el territorio, aquí será parecido, lo que gestionamos sí es el orgánico y sí es el diferencial de la recogida selectiva. Ese 40% que falta se llama rechazo. Entonces lo que gestionamos es rechazo y orgánico. Por eso, en ese sentido, como estas tres fracciones, si os dais cuenta, tienen porcentajes muy altos, más del 75%, lo que faltaría de aquí, para que llegue al 100%, estaría en el 40% que falta aquí. No sé si me seguís un poquito lo que estoy diciendo. Entonces, en estas tres fracciones ya tiene un coste de servicio que tú ya lo tienes concesionado. Que en parte, sí, igual ahí lo hace todo Guaser, me extraña. Me imagino que estará... Todo, lo hará, cada fracción lo hará una empresa concreta. Pero y tú ahí tienes un coste del servicio. Entonces, lo que nosotros bonificamos, digo para que, si lo estoy liando me decís, bonificamos el orgánico, pero el resto que tratamos es este, el que falta aquí, el 40% que falta aquí. ¿Se me entiende lo que digo? Sí, sí. Porque el resto de los servicios ya están concesionados y ya tiene un gestor de tratamiento, recogida y tratamiento. Pongamos el caso de Ecoembes, seguramente muchos de vosotros es el que mejor conocéis, o Ecovidrio, o la empresa correspondiente que gestiona el contenedor verde. ¿De acuerdo? Digo para contestarte al tema de cómo se articula, digamos, el coste del servicio. Evidentemente, eso al ciudadano no le llega uno a uno. Eso sí le llega al municipio, a la mancomunidad o al municipio correspondiente. En este caso es un municipio. Se gestiona todo a través de la misma adjudicataria. Es la adjudicataria... ¿También estas fracciones? Sí. Vale. Sí. Entonces no lo voy a liar más, pero nosotros sí tenemos esos canales perfectamente establecidos desde la recogida al tratamiento. No sé si me he explicado bien, Nosotros todavía en el 40%, o sea, el 39,99 le faltaría y que espacio el resto, eso sí lo gestionamos nosotros. Y ahí sí hacemos un tratamiento mecánico-biológico que todavía recuperamos materiales que irían al Ecoembes de turno, al Ecovidrio de turno, ¿no? O al gestor de papel y cartón de turno, y el resto lo valorizaríamos, ¿vale? Entonces nuestra tarifa con las mancomunidades versus, entrecomillado, municipio, sería la factura sobre el orgánico y sobre la fracción rechazo, ¿de acuerdo? Porque los otros servicios estarían ya concesionados por las mancomunidades o los municipios correspondientes. Pero no me voy a extender porque seguramente igual he liado más el tema, pero ese es nuestro esquema básico. Muchas gracias, José Ignacio. Yo ahora te pediría el titular final, breve. Y me avanzo y ya te digo que vuelvas en junio
Porque entonces te diremos, vale, muy bien, va, empezamos. Y Luis también se te pide como coach. Ya nos pedimos para que vuelvas a ayudarnos. Ha sido, pues eso, un lujo, un placer tenerte aquí. Muchas gracias a todos los que habéis venido, a los que habéis venido de otros municipios, a los compañeros, concejales, candidatos y tal. Mucho ánimo y pues eso. Muchas gracias y cierras con el titular final, por favor. Bueno, a mí ha sido un placer, pero el titular final sería, pues, contestándote a la primera pregunta, ¿no? Del puerta a puerta se sale, como toda la vida, se sale pues, con tranquilidad, con honestidad, con lógica, con sentido común, y sobre todo contando con la ciudadanía. Los ciudadanos son gente normal, que quiere hacer bien las cosas, que hay que contar con ellos, que no hay que tratarles a base de multas y nada por el estilo. Y que hay sistemas amables aceptados, que nosotros creemos que estamos además en la función pública, oye, o creemos en la ciudadanía, porque, oye, las ideologías que quieren imponer no creen en la ciudadanía. Nosotros no imponemos nada. Colaboramos, ayudamos, ponemos lo mejor de nuestra parte, escuchamos, hacemos participación ciudadana de las de verdad, y sobre todo, pues oye, lo que no hacemos es generar un problema donde no lo había. Y aquí soluciones hay, y evidentemente volveremos las veces que queráis, pero bueno, yo os sugiero otra cosa. Nos podéis visitar cuando queráis, veis de primera mano lo que hacemos, que seguro que no todo lo hacemos bien, evidentemente, pero nuestra experiencia está para compartir. Por lo tanto, confía mucho en la ciudadanía, no somos lo que sería el titular. Nosotros lo hicimos y yo creo que nos ha salido bien, y hacer las cosas con honestidad, pues como lo hemos hecho siempre los que estamos todos los que, por lo menos Rosa, todos los que estáis aquí, pues lo hacéis de esa manera y adelante, y que no tengáis ningún reparo. Y dogmas con este tema, la verdad, hay otros temas más importantes: la igualdad, el respeto a los demás, los derechos de las mujeres, en fin, la libertad. ¿Qué os voy a contar? La basura, por favor, es un tema de gestión pública, es un servicio básico, pero tiene que estar a otro nivel. No puede ser más y evitar la confrontación ciudadana y entre pueblos, ¿qué es eso? Y si podéis mancomunar los servicios, que vais a ahorrar un montón de dinero y os vais a evitar pues contratos de esos que, en fin, yo sinceramente no lo he entendido muy bien. Y muchísimas gracias, y reiteraros eso, nosotros para compartir nuestra experiencia y también para aprender, pero tenéis un grado de conocimiento muy alto, porque bueno, las preguntas que me habéis hecho, no sé si he contestado a todas, creo que no, pero para mí es un enorme placer. Y Rosa, cuando seáis alcaldesa, alcalde y bueno, y alguno más que seréis del equipo. Y aquí, hay más. Desde aquí, Eva, bueno, no me acuerdo los nombres de todos, ya me perdonaréis. Pues oye, yo encantado, pero también compartir y también haceros, oye, conocedores de primera mano de lo que queráis, a vuestra disposición. Gracias.